Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de César Harry Show. Con ustedes, Diego Pomareda. Vamos. Diego, oye, gracias por estar aquí. No, al contrario, César, encantado de estar en tu casa, acá, feliz de acompañarte. Oye, sabes que sí, justo lo que estábamos hablando ahorita que llegaste. Qué chévere que estés acá porque esto lo habíamos conversado hace un poco más de un año. Teníamos una deuda pendiente en el exalumnos, compartimos colegio, de hecho, nos encontramos. Y yo tenía el compromiso de venir y bueno, estamos el día de hoy acá juntos. Sí, hay mucha gente que... Amigos de acá del podcast, amigos fuera del podcast también, siempre les cuento como algún día va a venir un político. Me dicen, ¿quién es? Y siempre ves como empiezan, ¿no? Con unas cosas, unas bromas que ahorita no voy a decir porque, bueno, acaba de comenzar el video. YouTube tiene un rochecito con eso. Pero sí, quería que vengas porque, claro, esa vez que me acuerdo conversamos y había visto alguna participación que tú habías tenido en prensa. Creo que te había escuchado en RPP, me parece, sí. o en Exitosa. Y dije, man, ya. Y me puse a leer y dije, oye, no puede ser. Y claro, que tengo un montón de preguntas sobre lo que haces, ¿no? Entonces, oye, gracias por eso. No, al contrario. Y hay que comenzar a desestigmatizar la palabra política también. Sí. Creo que es uno de los pasos también que tenemos que dar en estos tipos de podcast, ¿no? Porque si lo comenzamos a asociar a cosas negativas, la gente va a repelerse o salirse de eso, ¿no? Sí. Pero de sí. todas maneras. Y lo de la prensa sí es un rol que vengo asumiendo de vocería, no tanto política, sino más de mi especialidad en el derecho constitucional. Bueno, tú lo has visto, soy profesor universitario, entonces como hay tantos asuntos políticos constitucionales vinculados a mi especialidad, entonces me invitan y ahí yo, bueno, doy mi opinión y sobre lo que viene pasando en el país, ¿no? Claro. Ahorita vamos con eso. Antes de comenzar, que justo te quiero preguntar esa vaina de lo que estás comentando ahorita. Es, primero, gente, agradecer a todos por estar aquí nuevamente en un nuevo episodio. Ya pasamos la barrera del 70, cada vez más cerca del número 100. Muy bien, ahí habrá motivos para celebrar entonces. Sí, todavía no sé qué va a ser para el 100, pero algo importante va a haber. Ya lo digo todos los episodios porque, bueno, 100 es un número recontra redondo y algo bueno hay que hacer. Y bueno, gracias por eso, gracias por ver también el episodio anterior y el anterior, en la entrevista que estuvimos con mi papá, que a mucha gente le ha gustado, a mucha gente la verdad es que le ha encantado, así que gracias por eso. Y pues nada, si estás viendo esto, lo que siempre digo, porfa, suscríbete. Acá también en los comentarios, abajo, en la descripción del video está las redes sociales y la página web de Diego para que vean, lean, escuchen lo que hace, porque la verdad es que, o sea, si bien eres abogado, político, docente y una serie de cosas más relacionadas a este mundo de la política, lo que comunicas lo comunicas muy bien. Gracias. De hecho, ¿tú te consideras ya como divulgador político? Digamos, divulgar lo puede hacer cualquiera, ¿no? El tema es cómo encontramos un equilibrio entre el perfil académico, una persona preparada, contradictoria, y poder incidir o poner al servicio de la gente esas capacidades. Entonces, yo diría que estoy en un trabajo de construcción política, sin duda. Tengo aspiraciones a llegar al poder para gestionarlo de la mejor forma, y eso requiere una preparación, ¿no? Entonces, la palabra no sé si es divulgar, pero sí al menos difundir algún mensaje, algunas ideas, convicciones, para que la gente se sienta representada. César, lo que pasa es que en nuestro país, cuando vemos a nuestros representantes, no nos identificamos, no tenemos ningún vínculo, ningún punto en común, porque claro, si gestionan intereses particulares, impunidad, cosas que básicamente buscan beneficiarse a ellos mismos, ¿qué empatía podemos tener con ellos? Ninguna. De hecho, el concepto ese de representante está totalmente desfasado de la realidad, porque no representan, al menos a mí no me representan, y estoy segurísimo que mucha gente promedio tampoco. O sea, es curioso lo que dices. Claro, y asumimos un rol pasivo sobre la representación, porque es el representante todopoderoso que lo vemos distante y nosotros los representados que estamos apáticos en la situación, no exigimos, no demandamos que esos representantes hagan lo que deberían de hacer o nuestras demandas sociales, y entonces ahí se rompe el vínculo. Entonces, lo que yo digo, ¿no? O sea, quiero encontrar en algún momento que gente me vea en un cargo de representación política y me diga, esa persona es una persona que está llevando mi voz, está gestionando intereses que nos afectan a todos y que realmente pues podemos cambiar la cara de la política con gente preparada, ¿no? Yo lo que digo, ¿no? Rostros nuevos con prácticas distintas y enfrentar el abuso de todo tipo, ¿no? Del Estado y del mercado también, o sea, de ambos lados, creo yo. Por ahí viene el enfoque y habrás visto en mi página web que tengo algunos mensajes de ese tipo, ¿no? Sí. Entonces, sí, hacia eso estoy encaminado. Y de hecho, por eso decía que, o sea, haciendo mención de que acá en la descripción están tus plataformas y de que lo sigan a Diego, de que te sigan. Gracias. Porque en realidad lo haces como muy cercano. O sea, lo haces como, o sea, si bien eres político y, por ejemplo, cuando estás en prensa, estás vestido de político, pues, ¿no? De abogado, normal, como es tu chamba, como lo demanda. En la web sales haciendo tus viajes, haciendo deporte, un montón de cosas, o sea, como cualquier persona. Y de hecho,
eso es algo que te quería preguntar más adelante, pero bueno, ya que estamos en esto, como que el modelo de político, o sea, de figura política, como, ¿por qué, justo lo que tú decías, ¿no? Desestigmatizar un poco esa vaina? A ver, no voy a preguntar por qué crees que está tan jodida Claro, la es figura, porque evidente, obviamente ¿no? claro, es obvio, o sea, no estamos descubriendo nada acá, Sí, ¿no? sí. Pero, ¿tú cómo te sientes frente a esa, como que esa especie de lucha? Porque claro, tú tienes un ideal, tú tienes un objetivo, estás hablando del objetivo que tienes en un futuro cercano, no Sí. sé si inmediato, pero al menos cercano. ¿Qué tipo de barreras crees que debes como, no sé, destruir o derribar para poder alcanzar ese objetivo? Hay una frase que a mí me gusta mucho que se le asocia a Kant. Él dice algo así como, dormí y soñaba que la vida era felicidad, pero desperté y advertí que era deber. Yo lo veo de esa forma. Creo que es un reto entender a los políticos en los términos tradicionales. Ya. Aquellos que se pelean, que buscan beneficiarse, los bonos, los mochasueldos, que es lo que está asociado a lo político. Yo lo veo como una cuesta arriba. O sea, digamos, personas preparadas, profesionales, que han trabajado toda su vida en base digamos, al mérito y en meterse a la política es un costo muy alto. Entonces yo lo veo de esa Sí. forma, lo veo como un reto, lo veo como una colina que hay que escalar, hay que comprarse el pleito, porque mi idea es muy simple. Cuando uno dice, tenemos problemas como sociedad y siempre dice, son problemas de otros, ¿no? Vemos los problemas como cosas ajenas, vemos como la sociedad como si no fuéramos nosotros parte de la misma. Entonces yo digo, si estamos tan mal, y cuando uno Claro. viaja y tiene perspectiva del mundo, dices, ¿cómo es posible que gente pueda organizarse en ciertas instituciones, en ciertos grupos, en ciertos ideales y poder gestionar estos problemas de una forma distinta y no hacer que esto pues sea la tierra de nadie, que es lo que viene pasando en el Perú? Entonces yo veo eso y digo, Tierra de bueno, nadie. deberíamos de ser capaces de organizarnos como sociedad y enfrentar estos problemas de forma conjunta. Esa es mi aspiración en la política, ¿no? Ok. Y he trabajado mucho, no solamente a nivel político, digamos, en cargos en el Estado como funcionario, sino Mm. también he trabajado en la parte académica sobre este asunto. Tengo un libro, mi segundo libro de hecho, se titula Los deberes fundamentales en el Perú. Interesante. O sea, Sí, leí como que la sinopsis, bueno, no lo tengo, sí, sí, te, pero te lo muy haré, te lo haré interesante. llegar y lo podemos acá Sí. sortear también Bueno, con el atención gente, público. ¿ah? Hay una promesa, una promesa. Para que veas que los políticos sí podemos cumplir. Va a llegar ese libro. Está bien, será Y como que tenemos al público acá para que fiscalice que eso vaya a darse. 5 millones de personas ahí soltándose un libro. No, pero el concepto es muy interesante porque se habla mucho de derechos, de estas garantías, de lo que nosotros le exigimos al Estado, pero poco se habla de, digamos, las responsabilidades públicas que tenemos nosotros. ¿Qué podemos dar nosotros o contribuir para que, digamos, el medio ambiente, la política, la seguridad ciudadana, la soberanía popular en general funcione? ¿Qué podemos hacer nosotros, no? Y hay un discurso muy bueno. En el año 1961, John F. Kennedy decía, no te preguntes qué puede hacer el Estado por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por el Estado, por la colectividad, por la sociedad. Creo que hacia eso tenemos que apuntar. Y tú me preguntabas, ¿no? Retomando tu inquietud inicial, ¿por qué podríamos, o qué pasa con este concepto de la política? Y yo digo, es un reto, es un deber y sobre todo es un compromiso con lo que me ha tocado vivir, digamos, a nivel de preparación, pero creo que tengo que ponerlo al servicio de algo más grande, y ese es el país, el Perú, ¿no? Yo lo veo de esa forma. Ok, Esa es mi visión, esa es mi visión. Y te soy ok. completamente sincero, yo pienso que en algún momento nuestra generación, yo tengo 32 años, pero a los 40, a los 50, nuestra generación va a tener que liderar este país. En términos de no solamente, por ejemplo, política, sino también a nivel empresarial, a nivel de clubes deportivos, a nivel, digamos, de asociaciones. Y tenemos que, nuestra generación, cambiar un poco la tendencia negativa en el que viene dando nuestro país, ponernos de acuerdo, decir, oye, ¿qué está pasando? Cada uno desde el sector, pensemos en el país y de donde nos toque cambiarlo, ¿no? Entonces creo eso. Y yo no juzgo a la gente que no hace política, porque yo siento que podemos contribuir al país de distintas formas. Mira, estamos en un podcast acá hablando de estos temas y creo que es una forma de contribuir también, ¿no? Y que la gente esté involucrándose y decir, oye, ¿qué está pasando con nuestro país? No puede ser que cada 2 minutos estén matando a alguien. Sí. No puede decir que no podemos salir a la calle porque hay un tráfico horrible, que hay un puente que no nos deja salir de Barranco, por ejemplo. Entonces, eso tenemos que cuestionarlo, ¿no? Eso tenemos que cuestionarlo. Sí, o sea, claro, siempre hay cositas. Creo que no existe un lugar perfecto en este planeta, porque, claro, al final somos personas que tenemos que lidiar con un montón de cosas. Sí, Pero claro, yo creo que esto que mencionas de tener este ideal de... Y digo ideal porque al fin y al cabo es una idea, no es que estás hablando de una sí, utopía. Tienes una idea de lo sí, que quieres lograr. Mira, trabajando duro, o sea, haciendo lo que sabes hacer,
si lo logras, no va a ser definitivamente como lo habías imaginado. Ujú. Eso es así. Sí, por supuesto. Pero lo que logres va a ser definitivamente una consecuencia, yo pienso que más positiva que negativa para al menos las siguientes generaciones. Y eso que hablas de la Exacto. representación es súper importante porque sí, pues acá, o sea, justo ahorita que llegaste, por ejemplo, hablabas de las elecciones, que hablaremos al final un poco de esto, es como, y ahora, Exacto. y ahora, Y lo peor de todo es que no, yo siento que no hay una lamentable. esperanza hacia el 2026, que son las elecciones, de que esto vaya a cambiar. Hay No, una tendencia que se mantiene: la polarización, la pobreza, la desnutrición, la inseguridad ciudadana. No hay ninguna propuesta país en la que se piense 5, 10, 15 años sobre lo que podemos mejorar hacia adelante. claro. No veo nada de eso. Y eso me preocupa muchísimo, porque yo sí quisiera y sueño, y es un sueño porque realmente cada vez la gente lo ve más lejano, que nuestros hijos, nuestras siguientes generaciones puedan ver al Perú como su primera opción para vivir. Porque, digamos, 200.000 personas jóvenes saliendo cada año, Una fuga de talento. una fuga de talentos, pero no solamente talentos en términos intelectuales, sino también gente que deja a su familia, deja a su madre, deja a su esposa, deja a sus hijos para buscar una mejor oportunidad. Entonces, Sí. yo, digamos, quiero mucho a mi país. Siento que ese es un lugar donde estamos, digamos, premiados por la naturaleza, por lo que fuera, en todas las capacidades y posibilidades que tenemos. Pero, digamos, los peruanos dicen: ya, estamos hartos. O sea, miremos otro lado, ¿no? Sí, pues, es como que da la sensación de que nunca va a cambiar. Es verdad, Exacto, es verdad. exacto. Sí, sí, sí. Y hay una sensación de pesimismo. Y ahora que estoy leyendo un libro de La conversación en la catedral, ¿no? Que se le asocia a Sabelita, de la Buen frase libro. Sí. "¿En qué momento se jodió el Perú?". Y cuando leo... Sí, bueno, esa es la frase emblemática, pero en el libro hay unas expresiones. Esto habla en el contexto de Odría, ¿no? En los años Sí. 50, un gobierno militar autoritario donde Vargas Llosa se influenció desde los 8 años, muy afectado, ¿no? Esos 8 años de Odría. Pero bueno, es el reflejo de esa sociedad. Y él decía algo así como: el Perú está en la edad de piedra, ¿no? En los años 50. Y él decía: en el Perú, por la lluvia de Lima, hasta la lluvia está jodida en el Perú, ¿no? Porque esta Me acuerdo, me garúa, acuerdo. ¿no? Entonces yo digo, ¿cuánto ha cambiado eso, esa realidad de autoritarismos, de concentración de poder? Ya no tanto militar, pero estos autoritarismos se están transformando porque hay un revestimiento legal. Aparentemente es un Estado democrático, pero en el fondo buscan sus propios intereses particulares, protegerse con las impunidades, salirse del sistema interamericano de derechos humanos, tratar de protegerse a través de las armas legales, perpetuarse en el poder, eliminar al adversario político. Y eso me remonta a estos años 50 y en adelante, ¿no? Porque Leguía, Odría y todos los autoritarismos que tenían otra manifestación, hoy día se están dando con un revestimiento legal, que es más difícil de enfrentar. ¿Sí? Claro, y es como si ese sistema como si fueran las reglas del juego. Exacto. O sea, es como, y como si no hubieran otras posibles. A ver, esto pasa aquí y pasa en muchos lados. Pero Pero muchos claro, lados también han roto esa inercia. sí, Tú sí, has, sí, ni sí. siquiera, o sea, a veces cuando yo estos ejemplos me dicen: no, pero tú estás hablando de los países nórdicos. No, no, no. A ver, si uno ve la realidad de Polonia o Hungría, y sin irnos muy lejos, el mismo Canadá, que está en una corriente de este tipo y cambió a través de una lógica política, pero Ecuador mismo, Ecuador estaba con Correa en el año 2008, cambió la constitución, todo se viene a debacle. Y han salido a través de la política, a través de cierta representación, ahora con Novoa, con el tema de las inversiones privadas, están enfrentando a la delincuencia. Entonces, las tendencias están cambiando, para bien y para mal, ¿no? Claro. Claro, Veamos, a alguien no le va a gustar, veamos por el definitivamente. caso de Colombia, ¿no? Que es lo completamente opuesto. O sea, Sí. tener una corriente, digamos, de liberalización de la economía, de dar más oportunidades, de un trabajo mucho más institucionalizado. Y un presidente de este tipo que arrasa con, pues, las instituciones y busca el populismo, ¿no? Entonces, tenemos como Tremendo. Petro, ¿no? Y incluso con el problema de la frontera El con el asunto de la Perú, isla esa. Chinería y demás. Entonces, también hay algo que yo pienso mucho: las instituciones son las que sostienen a los países, ¿de Ok, acuerdo? Y sí. eso está comprobado porque el último premio Nobel de Economía lo menciona, ¿no? Él refiere que los países, o sea, el motivo por el cual fracasan los países es porque no tienen instituciones. Y si las tienen, son instituciones básicamente que están influenciadas por el poder político y por el interés económico, y que no les interesa el progreso del país, ¿no? Eso está comprobado. Y da los ejemplos de Singapur, da ejemplos de Japón, ¿no? De Corea del Norte y Corea del Sur, como en el norte, estando en una frontera, puedes tener un país lleno de desarrollo, de boom económico, de instituciones, y en el norte pues tienes todo apagado, tienes un país, Claro, digamos, súper hermético. hermético, absolutista. Sí. Entonces, bueno, por ahí viene el tema, ¿no? Las instituciones y las personas también creo que son fundamentales. Por eso es que me apuesta que esto no sea una cuestión de corto plazo, sino la política hay que entenderla a mediano o largo plazo
como una decisión de vida y en algún momento tomaremos las decisiones de nuestra generación a todo nivel y hay que cambiar esa tendencia. Esa es mi aspiración en todo caso para tratar de ejercer el poder de la mejor forma, ¿no? Sí. Antes de seguir, que te quiero preguntar una cuestión sobre que, ahora que mencionaste la Constitución, hago un paréntesis, gente, los que están escuchando esto, ya sea y viendo esto acá en YouTube o están escuchando en Spotify también, esto por si acaso, Diego no está haciendo campaña política aquí. ¿Ya? No. Diego es un invitado como cualquier otro que viene a hablar de lo que hace. Exacto. Es que claro, hablas también de lo que, o sea, de lo que quieres, de lo que haces, de lo que pretendes hacer, que cualquier día, o que este pata venía a hacer campaña, pero no, para nada, así que por favor. Yo diría que vengo a defender convicciones. Sí. Y bueno, Se nota que tienes ideas muy claras. y eso puede entenderse de forma política o de forma económica o social, pero bueno, no es el objetivo ahorita de estar hablando de campaña. Estoy hablando de cuál es la visión del país que tengo, ¿no? Y creo que es importante que... Claro, además no estás en carrera, así que... No, y que podamos dialogarlo, ¿no? Creo que esos temas a veces no se dialogan y nos quedamos en la coyuntura, que no está mal enterarnos en la coyuntura, pero tal vez pensar qué es lo que se viene, cuáles son las raíces de los problemas y, bueno, qué podemos hacer para cambiarlo, que es la pregunta más importante. Sí. Esto te decía que cuando mencionaste lo de la Constitución, tenía una duda. Sí. Leyendo sobre ti, tú eres abogado constitucionalista. Exacto. Para los que no son expertos en el asunto, Ajá. ¿qué significa exactamente eso? Sí, a ver, ha cambiado la corriente en los últimos 50 años de que antes había un Estado que era un Estado que partía de la ley, solamente de la legalidad, y luego que el juez era la boca de la ley, solamente jueces y leyes, ¿no? Yeah. Y luego en los últimos años, en los últimos 50 años ha cambiado esa lógica. Ahora hay algo que se llama constitución, ¿no? Y que es una constitución, que es una norma, un pacto social, donde nos ponemos de acuerdo cómo se va a organizar el Estado, es decir, cuáles son los órganos públicos, qué funciones tienen, la protección de derechos fundamentales, que es tu libertad de expresión, tu libertad de participación política, o podría ser tu derecho a la educación pública de calidad, Yeah. ¿no? Y hay otra parte, bueno, que es, digamos, el grueso, que se le llama la parte orgánica, que es el funcionamiento de los órganos entre sí, cómo se controlan, cómo se separan, por qué el Ejecutivo, por ejemplo, tiene el presupuesto, por qué el Congreso lo fiscaliza, por qué el Judicial es el que emite sentencias. Entonces la Constitución es un pacto político que limita el poder, pero tiene como finalidad defender derechos fundamentales y establecer toda la estructura del Estado. Entonces los constitucionalistas, primero tenemos que tener un entendimiento muy claro de cómo funciona el Estado, de cómo se relacionan entre ellas las instituciones públicas, ¿no? Y luego cómo podemos proteger los derechos fundamentales. ¿Eso en qué se traduce? Para ejemplos concretos y se entienda, ¿sí? Un poco lo teórico, vamos a lo práctico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué función he cumplido yo? Yo he trabajado en el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Y el Tribunal Constitucional tiene una función, que es que si el Congreso emite una ley que va en contra de la Constitución, es decir, por ejemplo, todas las personas que tengan digamos, que se vistan con trajes típicos de la selva no pueden entrar a una discoteca en Barranco. Entonces, esa es una disposición, una ordenanza que contraviene el principio o el derecho a la igualdad y no discriminación. Si emiten una ley que contraviene la Constitución, el Tribunal Constitucional tiene que decir, esa ley es inconstitucional y la sacamos del ordenamiento jurídico. Entonces, un control de la Constitución, o sea, que la Constitución prevalezca sobre leyes inconstitucionales. Entonces, yo hacía informes, hacía sentencias, resoluciones, y se las proponía a un juez, que es los magistrados del Tribunal Constitucional, ellos deliberaban y emitían estas sentencias, ¿no? Que es la parte jurisdiccional. Otro trabajo, por ejemplo, en materia de derechos fundamentales. Yo trabajaba en el Ministerio de Justicia. Entonces hay una política, por ejemplo, de todo tipo, una política criminológica, por ejemplo, cárceles productivas, ¿no? Es decir, cuando entres a la cárcel, una persona entra a la cárcel, que no se honguee ahí, esté siendo una paria o un parásito, sino más bien que esté trabajando y tratando de ver cómo se reinserta en la sociedad. Esa política pública es una política de derechos fundamentales para reinsertarlo en la sociedad, ¿no? A una persona que está privada de la libertad. O en todo caso, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Hacer proyectos de leyes, por ejemplo, fiscalizar a los órganos públicos que no cumplan con sus funciones. Si se te demora tu pasaporte, por ejemplo, ¿no? O el DNI no sale a tiempo, el Congreso tiene el trabajo de decir por qué si la ley dice 15 días, tú tienes 30 días y no tienes tu DNI o el pasaporte, ¿por qué está demorando, ¿no? Entonces la fiscalización al poder del Ejecutivo es trabajo del Parlamento. Yo trabajaba para que eso pueda cumplirse a través de una congresista, ¿no? Entonces, para llegar a la conclusión, los constitucionalistas lo que hacemos es estudiar el Estado, ver cuáles son las relaciones entre los órganos públicos y en las instituciones públicas, a partir de sus funciones, ver cómo tutelamos los derechos fundamentales, ¿no? Okay. Entonces, por ahí viene el tema.
¿Y por qué escogiste esa especialización, esa rama? Mira, yo no quería ser abogado, te lo confieso. Ok. A mí me encantaba la historia, Ya. también la filosofía, la sociología. Luego, la parte militar también me llamaba bastante la atención. Ok. Y entonces cuando yo fui explorando las carreras, dije, a ver, ¿cuál es una de estas carreras que pueden ser un paraguas, ¿no? Como que puede ser receptora de varias, digamos, otras que me gustan. Entonces yo dije, el derecho tiene filosofía del derecho, tiene sociología del derecho, tiene, digamos, el derecho constitucional que es derecho político. Dije, bueno, Claro. creo que este espacio en la carrera del derecho puedo desarrollarme varias de las cosas que me gusta. Además, derecho ve mucho historia también, ¿no? Siempre. De todo, Sí, de sí, los sí. romanos, de los griegos, cómo se van formando las democracias y demás. Y entonces, bueno, ahí me incliné por el derecho y a mí me gusta mucho la ciencia política. Mi hermano es politólogo, de hecho. Dije, no, Correcto. no voy a estudiar lo mismo que mi hermano. Y creo que el derecho lo que te da es un plus que Un es abrazo a Juanca, sí, a Juan que Carlos. ¿Qué pasó? te da un set de herramientas para la vida, el derecho. Porque tú sales a la esquina y sabes que si un policía te para, sabes qué puede hacer y qué no puede hacer. O si te vas a un lugar y no te dejan entrar, tú puedes exigir. O si vas a comer un postre y te dan algo que la carta no está como, bueno, te lo están ofreciendo, podría haber una publicidad engañosa y tú reclamar con tu libro de reclamaciones. Entonces el derecho es práctico, es un set de herramientas para la vida. Ok. Y eso yo lo veía fundamental también. Creo que es un diferencial con las carreras, por O ejemplo. sea, siempre te pareció práctico. Me pareció práctico, útil para mi vida y que podía englobar las cosas que a mí me gustaban. Ok. Y de ahí me incliné por el derecho constitucional, que es derecho político, que es el derecho vinculado a instituciones públicas, a los derechos fundamentales. Y, O sea, ¿siempre tuviste motivación por participar en política? digamos, siempre tuve esa vocación pública desde muy chico. ¿En serio? De hecho, a ver, lo que pasa es que yo tengo dos abuelos que me marcaron la vida. Ya. Un abuelo que nació en Lima, era tacneño, porque justo en el año 29 había el plebiscito en el que los chilenos tenían aún Arica y Tacna. Sí. Y claramente los peruanos no querían nacer en territorio temporalmente chileno, ¿no? Como en su momento fue Tacna. Ya. Entonces, Por obvias razones. y mi bisabuelo, que es el papá de mi abuelo, pues él fue una persona que se opuso digamos, a la ocupación chilena en Tacna. Entonces yo vengo con esa influencia del patriotismo, Ya. de un enfoque un poco más militar. De hecho, tengo un tío que luego fue marino, ¿no? Y entonces mi familia está vinculada a la parte de la patria, desde la parte militar, ¿no? Y de esta lógica de enfrentar a lo externo o la frontera, pues, del sur peruano. Y por otro lado, mi abuela era con la que yo estaba en casa casi siempre, mi papá trabajando todo el día, ¿no? Que eran más los que me formaron cotidianamente, por decirlo así. Ujú. Era una profesora de escuela pública. Entonces, y una persona muy activa. De hecho, ella nació en el año 29, sigue viva, está muy vigente y activa ella. No voy a decir cuántos años tiene porque me mata. Pero, Tiene un bueno, montón de ustedes años. podrán calcular ya ahí con las matemáticas. Pero entonces, ¿Te está escuchando tu abuelo? ¿No? no ahorita, pero seguramente lo verá. Un saludo también Puedes mandar un saludo. a mamá Irma. Yo le digo mamá. Y entonces ella tenía una vocación muy fuerte por trabajar por el sector público como servidora, pero trataba de cambiar la realidad que ella veía día a día. Entonces, y era mujer en los años 40, 50, Claro, situación medio digamos, compleja, digamos. dificilísimo. De hecho, ya ha habido cosas muy duras desde la propia casa que no, mi abuelo no le decía, ¿por qué trabajas? ¿Por qué vas a dar tu examen? ¿Por qué te esfuerzas si tú tienes otro rol? Y ella, pues, digamos, en esos años era muy común el hecho de que las mujeres no trabajaran y se dedicaran Es verdad. a la casa. De hecho, no tenían derecho al voto, ni siquiera, ¿no? O sea, a partir de los años 50 en adelante. Qué bacán la motivación de Entonces, señora, eso, ver a una mujer fuerte, una mujer con ganas de cambiar, de servir a su patria desde la educación, que seguramente también influenció en mí para el tema de la docencia universitaria posteriormente, me hicieron ver, digamos, que yo tenía una responsabilidad patriótica y una responsabilidad de servicio. Y es ahí donde yo me voy formando, voy leyendo, ya un poco fui forjando mi personalidad. Y mi papá es abogado y mi mamá ha trabajado como administradora de empresas, pero también en la parte más de relaciones internacionales. Entonces, toda creo que esa conjunción o esa amalgama de experiencias que tuve en mi vida influenciado, fue la razón por la cual fui constitucionalista y mi hermano politólogo y diplomático. Claro, Entonces, todo tiene sentido. más o menos está encaminado por ahí. Ya.
Man, ya. Entonces tengo esas dos improntas, esas dos historias de vida que me han marcado definitivamente, ¿no? Ahora, yo he cambiado un poco mi visión sobre el patriotismo no militar, sino lo he inducido hacia la parte civil, ¿no? No creo que para ser patriota uno tiene que dar la vida por su patria en términos militares. Puede servir cotidianamente, reciclando, utilizando los servicios públicos de la mejor forma, enfrentando el abuso político, encaminarlo hacia lo civil, ya no encuadrar los deberes o la civilidad como estos servicio militar obligatorio, encuartelamiento. No creo que sea el camino. Hay otras formas para servir a la patria de distintas maneras, ¿no? La militar puede ser una, pero como te digo, medio ambiente, defensa de la democracia, iniciar procesos ciudadanos, presupuesto participativo, iniciativas legislativas. Esa es una forma de participar activamente en sociedad y no ser apáticos, ¿no? Que no los critico porque yo entiendo a la gente que es apática, César. Porque claro, yo escribí un artículo hace poco que Sí, se titulaba sí, digamos, la apatía como un acto de racionalidad. Porque claro, todos tenemos todos los incentivos para no participar en la cosa pública, porque si tú vas a tomar una decisión y no te escuchan, no forma parte, digamos, tu tiempo invertido no se ve reflejado en la decisión final, no tiene ningún sentido, nadie lo va a hacer. Una vez un profesor Gargarella, argentino, muy bueno constitucionalista, decía algo así como: a un niño que lo invitan a una fiesta y no le invitan pastel, no va a volver a ir a esa fiesta. A un ciudadano que va a participar en los espacios públicos y no escuchan su voz y siente que pierde el tiempo y siente que no incide en nada, uno racionalmente es apático, ya no quiere ver, ya no quiere enterarse de la política, ya no quiere prender la televisión, todo es destrucción, todo es caos, todo es violencia, entonces nos replegamos. Y si hay algo que al menos podría contagiar a uno o dos personas o a todos los que están viendo, de que podamos dar el pasito, decir, oye, sacámonos de esa venda y decir, vamos a trabajar por esta sociedad y que pueda ser un poco mejor, bueno, he contribuido con un granito y tu programa también a que esto pase. Claro, o sea, importante eso que dices porque, a ver, me he sentido identificado y de hecho ayer que estaba pensando en preguntarte esto, mira, yo no participo en unas elecciones hace, y no tengo vergüenza de decirlo, Sí, bueno, sí. a ver, en los últimos creo que 8 años han habido, ¿cuántas elecciones? Bueno, hubo la del 20, la Entre del 21 y municipales la y 26, sí, generales, como unas 5 o 6, ya, ¿no? un montón, o sea, un montón, Sí, más de lo sí. que debería. Y no participé en ninguna, porque era como, Pues ni siquiera fuiste a votar por la no, multa. Ya, no. tuviste que pagar la multa, ¿no? Sí, sí, pagué la multa. Pagué la multa porque, a ver, un tiempo en la época de la pandemia vivía en Piura. Claro, bueno. Vivía en Piura y era como venir a Lima solo para votar. Solo para eso y dije, ¿sabes qué? Más caro me sale Exacto, el pasaje. toda la logística que pagar la multa. Además, y ahí pasó también que cuando estaba acá era como, mira, no voy a ir a votar. Porque, nuevamente, ninguno de los postulantes o la gente que quiera acceder a un cargo me representa. Claro, Todo es más de lo mismo. siempre votamos por el menos malo, ¿no? Es eso el Sí, paradigma en el que nos encontramos y el en menos Perú. malo al final termina siendo peor que Exacto, que el que consideras más malo. Porque todos, o sea, todos apuntan a lo mismo. A ver, quizás por ahí hay uno que se salva, pero no lo conoces. Sí. En general, los que están ahí a la cabeza, no, o sea, yo no me siento representado, entonces, apatía puede ser una forma de llamarlo, definitivamente, porque es como tú dices, mira, ya no me provoca. No lo voy a hacer, Sí, sí. prefiero hacer otra cosa y ya está, ¿entiendes? O sea, concentrarme en otra cosa. Y se entiende, yo lo entiendo Pero es un deber. racionalmente, pero ahí viene la otra parte, ¿no? Porque si tú ves el ausentismo que hubo en las últimas elecciones, Sí. fue altísimo, ¿no? Y justamente en sectores que muy probablemente hubieran podido cambiar el resultado electoral presidencial, porque fue tan apretado, 50.000, 60.000 votos entre Keiko y Castillo, y todo el sector, que era un poco más en las zonas acomodadas, tuvo un ausentismo muy alto. Tal vez si ese grupo hubiese votado, muy probablemente habría cambiado el resultado electoral y Pedro Castillo no hubiera sido presidente. Entonces uno dice, oye, claro, Castillo A, Castillo B, ¿y tú qué estabas haciendo en ese momento para que esto se enfrente? Correcto. Sí, sí, Pasa sí, sí. eso que, claro, yo digo no voto, pero después digo, claro, si no voto, después cómo me quejo. ¿A quién le Exacto, exijo ¿qué algo? autoridad moral tengo Sí, para mejor, que... mejor me quedo callado. Claro, claro, y hay un debate porque en todo el mundo se debate si el voto debe ser voluntario o obligatorio, por ejemplo, Sí. ¿no? Ese concepto también de democracia es como que, sí, todos pueden votar, pero es como que te obliguen a votar. Sí, sí, sí. O sea, está bien que tengas un deber y un derecho a hacerlo, pero ya como que sea forzado. Como, O sea, yo veo los deberes y lo planteo en mi libro y te lo voy a compartir y tengo ese compromiso, que es el hecho de entender los deberes como que el Estado incentive la participación ciudadana, no que los obligue. Entonces, y yo lo que decía, hay que establecer una serie de puntajes de participación mínima quinquenal, pero no solamente obligándote a ir a votar, porque
podrías no interesarte ir a votar, pero podrían haber otras formas de hacer política, como te decía, ¿no? Ir a tu presupuesto participativo, presentar iniciativas legislativas, iniciar un referéndum, por ejemplo, para, no sé, a ver si algo muy cercano, si el puente va o no va. Cosas, pero es participación activa, ¿no? Indistintamente, conversaremos sobre eso, ¿no? No quiero centrarme en el puente, doy un ejemplo porque estamos en Barranco y es algo concreto, ¿no? Para aterrizar un ejemplo. Mira, me da risa porque ya es un meme ese puente. Sí, es un meme, Bueno, exacto. pero sí. De Sedapal, además le han puesto, ¿no? Un meme de Sedapal. Y entonces, yo creo que la participación ciudadana debe ser más allá de esta vocación quinquenal de cada 5 años, ir un domingo temprano, despertarnos y ir a votar. A muchos le toman 2 minutos, 5 minutos ir a votar, a otros muchas horas de viaje, pero ahí acaba nuestro ejercicio ciudadano. Es verdad. Antes de irme de viaje, que ahora hablaremos seguramente de eso, fui a una exposición acá en el MAC. Ya. La exposición se llamaba Stasis, que es Stasis, ¿no? Que consiste en ver cómo las células de un pez, el pez carpa, Ya. cuando hay mucho frío se congela y básicamente pasa muchos años semi-muerto. Células que se desactivan mientras hay mucho frío. Y cuando viene el calor, la primavera o el verano, esas células se activan como si estuvieran muertas y vuelven a activarse. Entonces yo hago esa analogía con lo que pasa en el Perú. Pareciéramos que fuéramos ciudadanos apáticos o zombies que estamos esperando este calendario electoral o este calendario pues claro, de cada 5 años para despertarnos, ir a votar y otra vez nos dormimos, ¿no? Y de ahí decimos, oye, y los problemas y los corruptos, y bueno, es parte también de nuestra responsabilidad. Cuesta, es difícil, tal vez no exigirle a todos en la misma intensidad, porque hay gente que está viviendo en el día a día y cómo sobrevive, y entonces cómo le exigimos a esa persona que vaya pues a levantar plástico de las playas, o cómo le exigimos a esa persona que vaya a alfabetizar a personas en la selva. Tal vez hay que ver en qué medida podemos exigirle a quién también, ¿no? Claro. Porque también hay gente que está pensando en el día a día, entonces, y aunque no, Es que una cosa trae la otra, pues, ¿no? y aunque no parezca y suene pues contradictorio, los deberes requieren cierto tiempo para ejercerlos, ¿no? Uno necesita un espacio de reflexión, de conversar, de deliberar, de activar, y bueno, y eso no lo tiene todo el mundo también. Claro, Hay que incentivarlo, yo digo, ¿no? claro, y eso que dices, por ejemplo, de que mucha gente dice, ay, no, tengo que preocuparme de hacer plata porque si no hay que comer en mi casa. Subsistencia, pura y dura. Claro, Claro. mucha gente en todo el país, a lo largo y ancho del país, tiene esa situación. Entonces, claro, es como, ¿cómo me concentro en algo que no me da un resultado inmediato? Exacto. Claro, o sea, y al final, yo creo que una cosa lleva a la otra. O sea, yo creo que se resume, y no con eso es que terminamos aquí el episodio, pero para nada, pero creo que se resume a una cuestión netamente de educación. Como Sí. utilización de recursos. Es que es todo. Para mí, o sea, desde mi punto de vista, ya lo mencionó aquí antes, creo que la educación es como que la herramienta de cómo puedes solucionar problemas, obviamente no inmediatos, pero generacionales. Sí, pero yo lo veo, ¿no? En el sur, por ejemplo, hay una cultura muy comunitaria, ¿no? De colaboración. Y esto viene de nuestros antecedentes, los incas y las culturas pre-incas, ¿no? Sí, sí, sí. La minca, la mita, la reciprocidad. Todo esto era trabajo comunitario en conjunto para beneficiar a una sociedad determinada. Claro, bien Bueno, común. de ahí vienen los curacas, ¿no? Y vienen todo el cobro impuesto de los incas. Pero hay ese concepto del bien común. Exacto. Y se practica. Exacto. Sí. Entonces, yo no sé qué tan ajeno es a nuestra cultura, al menos, claro, no en estas ciudades metrópoli que son más occidentalizadas, pero yo creo que hay algo de eso en nuestro país, sin duda, ¿no? Y hay que despertarlo. De todas maneras. Yo digo, los deberes hay que despertarlos, están dormidos. Y si este tipo de participaciones y las publicaciones permiten que eso pueda funcionar, yo estoy seguro que podemos encaminar un cambio hacia adelante, ¿no? Sí. Pero en lógica de incentivos, no obligar, no sancionar, no multar, sino decirle, mira, a estas personas que cumplen ciertos deberes vamos a darles beneficios. Pueden ser beneficios tributarios, pueden ser beneficios culturales, pueden ser trato preferencial en ciertos servicios públicos. No se hace. No se hace. Nada de eso, no existe nada, no existe ninguna política de deberes fundamentales en el Perú. Eso yo lo he estudiado, no existe nada de eso. Qué curioso. Hay solamente el servicio militar obligatorio, que cuando te encuartelas te dan ciertos puntajes adicionales para si formas parte de un concurso público para un trabajo, Ya, o te dan una propina.
pero que esté una política sistematizada para que la gente active y se involucre con la cosa pública no existe en lo absoluto, en lo absoluto. Habiendo recursos para hacerlo. Hay recursos, el tema de la gestión, tú ves los gobiernos regionales, el 40%, 50% del presupuesto se devuelve, porque no tienen la capacidad de ejecutarlo, ¿no? Sí, sabes que cuando nosotros vivíamos en el norte, una persona muy cercana a Lucía, o sea, de su familia, está muy involucrada en cosas así, activamente, o sea, Exacto. participa, Ya. ¿ok? O sea, justo lo que tú dices, el prototipo de persona que participa, desde su perspectiva, pero lo hace. Sí. Y claro, nosotros vivíamos en Colán, que Colán es un pueblito muy chiquitito, Sí. no sé si conoces, y había una parte que construyó una carretera que conectaba el nuevo Colán, que es la parte norte de Colán. Y estuvimos ahí cerca de 3 años y había un cartel enorme que decía ejecución, tal, el presupuesto. Yo veía y decía, ¿por qué no terminan? Ujú. O sea, ¿por qué no? Y claro, después investigando, esta persona me dijo, oye, mira, acá tú puedes ver, me mostró una página web que es de libre acceso, Sí, sí. tú puedes validar, puedes verificar qué se hace con el presupuesto público. Y hay un Exacto. montón de proyectos que tienen el presupuesto asignado y no se ejecutan. Exacto, exacto. Por A o B razón y se devuelve la plata. Exacto, y hay Entonces, procesos como- de veedurías, o sea, los ciudadanos pueden observar, ir a fiscalizar, o sea, pero nadie lo activa. No hay una cultura de Porque no, participación. porque no saben. Y No- yo, por no- ejemplo... y hay mucha ignorancia, pero no es porque el ciudadano ignore, sino porque no hay las facilidades Claro. para que eso pueda funcionar. O la digitalización, por ejemplo, ¿no? Yo eso también lo he estudiado Por ejemplo. bastante. Para uno iniciar una iniciativa, si queremos cambiar una parte de la Constitución, necesitamos cerca de 2,5 millones de firmas físicas. Eso es imposible, o sea, imposible. Entonces, pones eso, Wow. son barreras legales que imposibilitan casi absoluto ese derecho. 2,5 millones de firmas. Wow. Y firmas físicas, y con DNI, y con firma y toda la cosa, que es un planillón. Entonces yo digo, ¿por qué no Wow. digitalizamos eso? ¿Por qué no utilizamos plataformas más amigables? O si tú quieres presentar, ¿te acuerdas que te hablaba de este proceso de que las leyes pueden ser controladas por el Tribunal Constitucional? Se requiere 5,000 firmas para que solamente se eleve a que el tribunal evalúe. Entonces, o si tú quieres proponer una iniciativa legislativa, por ejemplo, no sé, o una ordenanza municipal, ¿no? Un proyecto de ley, por ejemplo, hay que eliminar 10 leyes de este Congreso que está saliendo. Solamente por presentar el proyecto de ley necesitas 70,000 firmas físicas para presentarlo. Y ellos ya verán si lo evalúan, lo debaten o lo votan. Pero solo con presentarlo, 70,000 firmas. Eso es imposible, nadie lo va a hacer. De hecho, en los últimos 30 años de nuestro país, o 32 años desde que se hizo la Constitución del 93, han habido 6, 7 leyes nada más que han sido iniciativas ciudadanas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que sí movilizó bastante fue la ley de protección animal, que fue un tema de colectivos. Hubo otra ley del FONAVI, que era este fondo de vivienda de los trabajadores. Sí. Muy Pero, popular también. pero digamos, no existe. O sea, si tú te pones a pensar, la participación ciudadana en nuestro país es casi nula. Es ir a votar cada 5 años. Es el ciudadano zombie que te mencionaba, ¿no? Claro. Entonces, eso creo que hay que cambiarlo. Pero todo parte, y por eso era tan importante hablar de las convicciones, de decir cuál es el rol que nosotros tenemos como individuos en la sociedad, ¿no? Si somos... bueno, hay una frase que se le llama, ¿no? Somos los soberanos burgueses inertes, ¿no? Los que no nos movemos, estamos apáticos, estamos dormidos. O queremos ser el participante de sofá, ¿no? De poner un like en nuestro sofá y ahí acabar y sentirnos autocomplacidos de que hemos hecho un trabajo por nuestro país. Y entonces ahí viene la parte de ver cómo estamos encaminando nuestra vocación pública. Y no necesariamente todos la tenemos que tener, como te digo, pero desde nuestros espacios, desde que contratas a una persona y no la explotas y le tratas de pagar lo que corresponde y tratas de cumplir con sus horarios, ya estás haciendo patria, porque esa persona va a poder estar con su familia, estar más cómoda, estar tranquila, o sea, ser un ciudadano con sus derechos, pero claro, o sea, el tema es que no tenemos esa visión en nuestro país, lamentablemente. Claro. Oye, justo ahorita que dijiste esto de visión y participación, tú, o sea, te consideras, te catalogas como de centro liberal, ¿sí? Digamos, yo O me sea, inclino- porque sí. tienes que tener una etiqueta, ¿no? Sí, yo, digamos, me posiciono como una persona de derecha liberal, ¿no? Ya, ok. Sí, la metodología del centro me funciona bien en el sentido de que creo que ayuda mucho a encontrar puntos en común. Claro, como un eslabón, ¿no es cierto? Siento que el centro puede ayudarnos a decir qué es lo mejor de la derecha y qué es lo mejor de la izquierda en términos sociales, ¿no? Pero digamos, me definiría políticamente como una persona de derecha liberal, sí. Ok. Siendo esto y el discurso, por ejemplo, que das, que Exacto. estás acá, de lo que estás comentando, ¿qué tan bien recibido es en general? Porque claro, sabemos que existe mucha polarización,
O sea, y te digo esto, por ejemplo, tú que mencionas que eres docente, tú eres profesor en la Católica, has Sí. estudiado en la Católica, yo también estoy en la Católica. De hecho, estudiábamos al frente, yo era de Facultad de Arte. Y me Ujú. acuerdo cuando ingresé a la universidad, mi abuela me decía, literalmente, cuando se enteraron que ingresé, me dijeron, ay, hijito, ten cuidado porque está lleno de rojos. Y es como que, mamá, o sea, ¿qué hablas? Yo voy a ir a pintar rojo, azul, amarillo, todos los colores va a tener ahí, ¿qué me importa eso? Pero claro, pasa que hay mucha, como que se practica eso, pues, ¿no? De que la gente participe Sí, políticamente, sobre sí. todo en humanidades, ¿no? Bueno, yo entiendo el comentario de tu abuela porque es algo que yo he vivido mucho también en la universidad, comentarios de mi abuela también, pero, digamos, Clasicazos. hay que recordar también que nosotros hemos estudiado, tú un poco más cerca de este periodo, a un proceso de violencia histórica en nuestro país, de violencia durísima, Sí. de violencia política, de terrorismo. Y claro, lo que ocurría es que gran parte de las ideas de este tipo se forjaron en universidades. De hecho, Abimael Guzmán fue Correcto. profesor universitario en la Universidad de Huamanga. De hecho, yo estuve ahí hace un año, año y medio, por una actividad académica y me decían que habían cerrado la escuela de filosofía porque ahí se había engendrado Bueno, me parece, lo entiendo en términos históricos, ¿no? Pero a lo que venía diciendo es que la universidad en ese contexto de San Marcos, por ejemplo, que estuvo tomada por el senderismo, Sí. estuvo muy contaminada. O sea, la idea de universidad de justamente influenciar a los estudiantes para que utilicen estas ideas totalitarias del terrorismo era algo muy vigente, muy real, y lo han vivido nuestros padres y abuelos. Por eso yo trato de entender por qué te lo dicen. Quieren protegernos, quieren decir, oye, no te metas porque puede ser que venga un rojo y te influencie y que tú puedas terminar siendo pues un tirapiedras o un eventual terrorista. Pero es que había mucho miedo en ese contexto político Claro. y en la católica el sistema de inteligencia no solamente para hablar digamos, del potencial daño que podría hacer los grupos armados terroristas, sino también el Estado peruano tenía sistemas de inteligencia de persecución de alumnos que tendrían un tipo de vinculación o muchas veces no lo tenían y por estar cerca o haber conversado o algo, y eso genera un trauma social en el tejido social, ¿no? Entonces, tu Claro, abuela te dice, claro, claro. trato de entenderlo en el chip, ¿no? Mi abuela tiene unas frases, por ejemplo, tiene una frase de mamá mía a los chilenos, ¿no? Como diciendo, qué miedo. Yo digo, me parece medio tonto, pero cuando veo la historia de mi abuelo y mi Claro. bisabuela que Lo ha entiendes, luchado, lo y digo, entiendes. oye, hay traumas en nuestra vida. Y el COVID también nos generó un trauma, creo yo. Y eso responde, creo yo, de por qué nos dicen, oye, no entres a política. Y eso ha devenido en cosas muy concretas, por ejemplo, en el terruqueo actualmente, ¿no? Ah, tú eres político, tú tienes ideas progresistas, terruco, ¿no? O tú vives en cierta región, terruco. Y eso creo que divide muchísimo a nuestra sociedad y genera más traumas en este tejido social que te menciono, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí el tema. Y bueno, me preguntabas lo de las etiquetas. Las etiquetas siempre, pues, lo que genera es, primero, definición. Creo que es necesario saber qué es lo que uno piensa y la derecha liberal, desde mi punto de vista, está enfocado en tres pilares muy fundamentales, ¿no? Las libertades políticas, es decir, que tú puedas participar activamente en la política, que no veas a un representante todopoderoso, sino que puedas tener una democracia más directa, Ujú. más vinculada al ciudadano. También tenemos, digamos, las libertades económicas. Yo creo en el libre mercado, Sí. creo que el Estado debe tener un rol mínimo, creo que debe de armonizar, más no imponer reglas, creo que, digamos, el mercado debe tener una competencia en términos económicos, sin intervención del Estado necesariamente, los impuestos también creo que no tienen que ser, digamos, no tienen que ahogar digamos, a las MIPES o a las grandes empresas, sino tienen que más bien procurar que haya inversión en iniciativa privada, esa es la parte económica, ¿no? Y la parte, digamos, de los derechos ciudadanos, ¿no? Y los derechos civiles. Entonces, cuando tú me dices, yo soy liberal en el sentido de decir que una persona pueda hacer con su proyecto de vida lo que mejor crea conveniente, sin que venga alguien que diga, oye, yo creo que tu proyecto de vida debe ser así. Bueno, en eso yo discrepo, yo soy tolerante. Entonces, yo no voy a imponer mi forma de ver en términos religiosos, políticos o, digamos, de cualquier otra índole a lo que tú consideras. Esa es mi visión política de liberal, ¿no? Y lo de la derecha va vinculado por el tema económico y ahí yo hago el matiz por eso es que tú hablas del centro, ¿no? De las responsabilidades públicas. No podemos ver Claro. a los liberales simplemente como el efectivismo o simplemente ganar beneficio para interés y la eficacia en términos económicos, sino también, oye, estamos viviendo en una sociedad y para que tú puedas tener una empresa y para que tú puedas tener trabajadores y para que puedas tener
tener condiciones de desarrollarte económicamente, hay un presupuesto, que es una sociedad, y hay reglas, y esas reglas no se crean en abstracto, sino son producto de una colaboración o instituciones que te permiten que tú tengas empresas. Claro, dentro de un sistema que existe. Exacto, entonces si no tienes un Estado, tu empresa pues mañana puede ser reventada por unos vándalos y nadie va a decir nada. Entonces tú necesitas un Estado que pueda proteger tu propiedad, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces, claro, entonces en ese sentido yo me acerco un poco más al centro, pero yo diría que sí. O sea, esas son mis visiones. Entonces yo me alejo del estatismo, me alejo del comunitarismo, me alejo en términos de querer imponer ideas de una comunidad a una población, de una economía planificada estrictamente. Entonces, eso, ¿no? No sé si estoy No, está perfecto. no estoy siendo claro, En pero... algún momento de tu formación o de tu evolución como político, ¿tiraste más de un lado que para otro? O sea, te cuento, por ejemplo, Sí, sí, sí. una cosa que me pasó a mí. Justo el episodio anterior que tuvimos un mini debate acá con mi hermano y con Alex, muchachos, un fuerte abrazo, que la verdad Sí, estuvo sí. muy bien. Que sobre religión, yo contaba que claro, un momento me alejé de la religión y justo cuando entré en la universidad, que claro, como te decía, en la católica, en esa época era todavía obligatorio el curso de teología, que era Exacto. más religión que teología, en verdad. Sí, sí. Pero claro, llevaba teología y filosofía y decía, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es esto? O sea, la balanza estaba un poco rara. Y me acuerdo que nos hicieron leer a Marx y dije, wow, qué paja esto. Ujú. Ahora entiendo por qué es tan popular. Pero Exacto. claro, también entiendo por qué hay tantas malas interpretaciones. Ajá. Porque se habla ahí, en teoría, 3 de 8 volúmenes. Sí, sí, O sea, sí. como que no está completa la teoría. O el Manifiesto Comunista, que es un resumen de 10 Correcto. paginitas y que con eso se queda la gente, ¿no? Y la gente sale, claro, ya sabes. Y lo que Claro, ha se pasado, desnaturaliza históricamente lo que ha porque pasado. finalmente el pensamiento de Marx está en un momento de la revolución industrial y en un contexto particular, ¿no? Y de ahí eso se va a ir variando en el tiempo y va Correcto. cambiando Correcto. el Entonces, sentido, sí. a mí me pasó que, claro, empezó a conocer un montón de ideas, corrientes, y dijo, oye, qué chévere, pero eso no me hace a mí comunista ni nada. Entonces, por eso te pregunto esto. O sea, tú has leído mucho más que yo, Ujú. mucho más de teorías, de filosofía, de historia, de leyes, obviamente. Entonces, ¿te pasó que alguna vez te sentiste más atraído hacia una corriente fuera de la que estás ahorita como figura Digamos, política? yo creo que hay que partir de una premisa fundamental que es que las personas no son estáticas, ¿no? Y van cambiando, digamos, en su filosofía, en su forma de ver el Puedes mundo, cambiar tu forma de pensar. en Sí. su forma de pensar. Y creo que no está mal, porque si hemos tenido algún resultado como humanidad, ha sido la consecuencia de una dialéctica, ¿no? De una tesis, antítesis, digamos, una síntesis, ¿no? Un punto medio que es justamente el cuestionarnos lo que nosotros creemos. Eso se traduce en que si siempre pensamos lo mismo va a haber estancamiento y no va a haber progreso. Entonces el pensar distinto, el cambiar de ideas, el salir de la caja es básicamente lo que nos ha permitido progresar en la historia de la humanidad. Entonces, no creo que esté mal cambiar de ideas, ¿no? Pero yo creo que cuando uno tiene ciertas convicciones en términos democráticos y políticas, tiene que defenderlas y demostrar sus argumentos, ¿no? Hablamos de Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? En Ya. este libro de La conversación en la catedral. Él cuenta cómo Zabalita, que pareciera que es él en el personaje, ¿no? Como... Muchos hace años leí ese libro. Y entonces él lo que dice es que se formó en este grupo Cahuide, que era un grupo de San Marcos, de izquierdas, con su compañero Jacobo y Aida. Y entonces ellos estaban muy vinculados a las ideas de izquierda, ¿no? Izquierda comunistas. Pero en el año 50 o 60, Vargas Llosa viaja a Rusia y ve la realidad y se desencanta. Y hasta antes de morir eran los grandes defensores del liberalismo clásico. Correcto. Entonces, hasta el premio Nobel, ¿no? Y creo yo de las personas más importantes en la historia del Perú, tuvo esa transición entre la izquierda y la derecha. Entonces no hay que verlo como mal, ¿no? Ahora, a mí particularmente no me ha pasado mucho. Yo desde muy joven, desde la universidad, siempre estuve vinculado a grupos políticos liberales, ¿no? A ideas más de libre mercado, más de libertades civiles y políticas. La Universidad Católica te da una formación muy humanista y te hace cuestionar ciertas cuestiones estructurales, ¿no? Es completa, sí. Entonces, lo que te hace pensar es, oye, si realmente la educación, por ejemplo, es el problema del país, o es que si un chico que no se alimenta bien, tal vez así tenga la mejor educación, solamente va a aprender 7 o 3 cosas de las 10 que le enseñan. Entonces, si no tienes alimentación, tal vez la educación no sirve. Y de ahí dices, oye, si esta persona tiene violencia familiar, no tiene un núcleo familiar unido, es posible que vaya a un colegio y se puede formar sabiendo que tiene violencia. Entonces, y luego desnutrición, ¿no? Violencia familiar, transporte público. Entonces, la mujer en el rol de la educación, si le tiene miedo a un potencial profesor acosador, ¿no? Y si no solucionamos eso, es posible que la persona se eduque de forma correcta y pueda cambiar
digamos, su vida. Entonces ahí vienen las cuestiones materiales, ¿no? De cómo hacemos que la gente pueda cambiar su condición material en términos económicos, de nutrición, de violencia familiar, para que luego pueda educarse de forma correcta, ¿no? La católica tiene mucho de eso y te hace cuestionar, ¿no? Pero creo que finalmente hay muchas evidencias que dicen que la principal promotora del desarrollo ya funcionó en nuestro país en los años entre el 2000 y el 2015 al menos, el boom económico que ha generado como consecuencia también sacar a 35% de las personas de la pobreza, generar Claro. bajó muchísimo la desnutrición, ¿no? El desarrollo, que es una promesa incumplida aún de la democracia, pero yo creo que en nuestro país ahorita necesitamos eso, reglas claras, un mercado que se desarrolle sin una intervención estatal, gente competente y trabajar para la inversión privada y que vaya para adelante con un Estado que pueda decir, oye, no abusemos tampoco, la empresa no puede abusar. Por eso yo digo que una de mis ideas Claro. es la lucha contra el abuso, pero es el abuso político de estos políticos, digamos, que se benefician de la política, pero también hay que decir, basta del abuso estatal, pero también del mercado, porque tú ves la concentración de los mercados en nuestro país es absurda, desde la cerveza, de las boticas, de los bancos, de la telefonía, Es muy raro. y eso se traduce en una afectación al consumidor. Eso se traduce en que si yo quiero cambiar mi operador, digamos, si tuviéramos 10 competidores, al día siguiente me llamarían 3 a ofrecerme una oferta digamos, de menos costo. Y eso es en beneficio del consumidor, o que las clínicas, mejor dicho, que las boticas no concentren pues el 85% del mercado, 2 o 3, digamos, industria o cadenas, y que eso finalmente afecte en la concentración de los precios y que afecte a la persona que esté enferma. Entonces yo creo que un mercado sin abuso, con un Estado que pueda regular justamente condiciones de libre competencia, es lo que yo apuesto por el país. Claro. Por ahí viene el tema, ¿no? Pero ahí viene la maravillosa palabra corrupción. Exacto. Claro. ¿Sabes qué es lo que pasa en nuestro... Creo yo que en nuestro país un sistema de izquierdas Me río porque me da risa. más estatistas genera todos los incentivos en una cultura corrupta Sí. de influenciar o entrar por ejemplo, Petroperú o empresas públicas para poner al amigo, para poner al menos eficiente, para poner al que menos categoría tiene en términos profesionales, y eso automáticamente lo que genera es una afectación al bien público, al bien común. Claro. Y entonces si no tenemos eso solucionado, creo yo que va a ser muy difícil hablar de más Estado, ¿no? Sí, eso justo quería llegar a ese punto. En la historia que saqué ayer, yo lo dije mal, tú no fuiste congresista, pero has trabajado en el Parlamento. Que bueno, has sido asesor de un despacho. De 5 años he estado trabajando en el Parlamento. Tiempo. Mucho tiempo. Un montón de tiempo. Claro, los últimos 5 gobiernos prácticamente. Digamos, estuve en 3 periodos parlamentarios, ¿no? Exacto. Sí, claro, 6 presidentes. En 5 años, claro. Ok, entonces, tengo una serie de preguntas que van más en relación a como que el día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo es trabajar en el Parlamento? Porque ahí vamos a volver a lo que acabas de mencionar. Mira, el primer día que yo fui a trabajar al Parlamento, yo entregué mis documentos a Recursos Humanos porque es un proceso bien riguroso en términos, digamos... Claro, ¿cómo entras a trabajar? A ver, ¿cómo entro? Son puestos de confianza. Eso, ¿en qué se traduce? Sí. Que por ejemplo, los congresistas tienen un equipo de 6, 7 personas que en función a los criterios que ellos determinen, pero hay unos criterios básicos, por ejemplo, para el puesto en el que yo estaba me exigían 3 años de experiencia profesional, tener estudios de maestría, ¿no? Y tener un título profesional, que no es muy alto para digamos, la exigencia. Tampoco los sueldos son demasiado altos en términos reales o comparando con el sector privado, pero exigían eso. Cuando yo fui a presentarle, como te digo, la experiencia, entonces te convoca un congresista, te dice, mira, tú eres una persona que eres, en mi caso, ¿no? Hablo de mi experiencia. Tú eres una persona que trabajó en el Tribunal Constitucional, tiene manejo de la Constitución, yo voy a trabajar en la Comisión de Constitución, le voy a preguntar a algún profesor de la Católica que conozco si tiene algún alumno destacado, ¿no? Y entonces hacen una entrevista, entregas el currículum, o sea, referido. Un referido y convence al congresista o no si es que eres una persona ideal para lo que él está buscando, ¿no? Son puestos de confianza, que es algo que yo cuestiono, por cierto. ¿Por qué? Porque me pareciera que los puestos de confianza deberían ser muy reducidos, 1 o 2 personas, y luego debería haber un staff del Congreso, de gente profesional, que vaya avanzando en concursos públicos para que pueda darle un servicio al parlamentario, y no que tenga 7 personas en un lado, 10 en otra, y que básicamente sean personas que pues no cumplen con ningún perfil que pueda contribuir a tener mejores leyes y un mejor país. Yo lo veo de esa forma. Oye,
¿Sabes que te quería preguntar esa vaina? Porque estaba hace tiempo... O sea, a ver, voy a decir algo que creo que nadie sabe ya, pero a mí me ha pasado hace muchos años que decía, oye, estaba harto de la situación y dije, ¿sabes qué? A la mierda, creo que voy a ver la forma de entrar en política porque... Bien, bien, bien. Porque... Es la única forma, yo creo. Porque es como, o sea, ya no se puede más. Traté de hacer todo y era como, siempre, como que la calle terminaba en la misma sin salida, ¿me entiendes? Exacto, exacto. Y dije, puta madre, perdón por la expresión, pero bueno, no lo hice porque al final se solucionó de otra forma. Pero en esa cuestión que pensaba, yo he trabajado independiente toda mi vida. Sí. De hecho, lo que te contaba antes de empezar, este año y el año pasado ha sido la única oportunidad que he tenido de trabajar como empleado para una empresa. Ujú. Y claro, tú y yo conocemos mucha gente que trabaja en empresas privadas. Sí, O que tiene su propia empresa Sí. y tiene a cargo mucha gente. Empresas privadas. exacto. Gente muy capaz, de distintos niveles. ¿Ok? Distintos niveles de éxito, si quieres llamarlo así. Ujú. Yo pensaba, decía, ¿por qué? A ver, y quizás hay una respuesta directa a esto, pero bueno, yo digo, ¿por qué no hay una especie de sistema, como una bolsa de talento, si quieres llamarlo así? Ujú. Que, por ejemplo, imagínate que tú trabajas como, qué sé yo, qué sé yo, comercial en Ajá. una empresa importante como, qué sé yo, Procter & Gamble, imagínate. 3, 4 años. Y eres súper destacado, te da súper bien, la recontrarrompes, automáticamente, o sea, dentro de lo que tú destacas, como si fuera una especie de premio o una meta a alcanzar, Ok. que tú asciendas a una categoría en la que puedes como que derivar a un ministerio o tener un Ok. cargo público importante por el trabajo que has desarrollado en una empresa privada. O sea, y no solamente del área comercial, Ujú. puede ser de todas las áreas, porque todas las empresas privadas tienen muchas áreas, digamos, obviamente mientras más grande sea la empresa, más gente de Ujú. distintas profesiones cuenta, o sea, cuenta con distintas Exacto, profesiones, exacto. ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? O sea, que sea como, ok, por ejemplo, que tengas esa posibilidad de que tú asciendas a este cargo público de un ejercicio de 2, 3 años y después vuelvas a la empresa o puedas obtener otro trabajo importante, ¿no? O sea, me parece interesante. El tema es que a veces las empresas se mueven con una lógica completamente al Estado, Totalmente. ¿no? Pero claro, al final las empresas, perdón que te interrumpa, las empresas están vinculadas al Estado, porque se rigen bajo el paraguas del sistema legal del Estado. Sí, 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 depende. Hay unas que contratan con el Estado, otras que se rigen bajo un sistema normativo y por eso, digamos, están reguladas por el Estado. Pero siempre se dice, ¿no? Que muchas veces, o bueno, casi siempre, como que el sector privado avanza mucho más rápido porque tiene como que sus propias leyes, Ujú. o va por otro camino en realidad, tiene otro tipo de logística. Pero imagínate si hubiera ese nexo entre las dos partes, como que el sector privado le dé recursos, el recurso humano, el talento humano al sector público para que se equipare un poco. Creo que bajo una lógica de mercado, el empresario nunca soltaría a ese funcionario o ese trabajador si fuera tan Pero es que bueno. siempre va a haber nuevo talento. Siempre hay nuevo talento. Pero en tanto no sea mejor que el que ya está, muy difícilmente vayan a sustituirlo. En términos netamente de eficiencia y números, ¿no? O sea, si tienes un mejor, tú dices, voy a desprenderme como empresa de mi mejor trabajador para ofrecérselo al Estado, no sé si eso vaya a pasar, ¿no? No sé qué incentivo habría por parte O del sea, Estado para hacerlo. otra de las aristas Sí. de esta idea es que, claro, para que llegue a esa instancia, la empresa como que ha asignado un montón de recursos para formar a esa persona y así puede formar a la persona que está abajo. Porque eso es lo que pasa, ¿no es Sí, cierto? sí. Van escalando, entonces idealmente las personas más capaces van ascendiendo. Entonces, Sí. si sacas una cabeza, asciendes y automáticamente la escalera Mira, se va yo me moviendo. inclino más por una carrera pública en base a méritos, ¿no? Y que si el trabajador que ha estado en empresas quiere competir en un concurso con ciertos criterios de experiencia, de exámenes escritos y de competencias, que compita y le gane al funcionario público o al que ha estado en el Estado. Yo prefiero una competencia de ese tipo y no idealizar también a todo el trabajador de empresa en relación No, no. al trabajador que... Hay buenos trabajadores de empresas y también hay buenos funcionarios públicos y hay malos trabajadores de empresas Sí, sí. y malos trabajadores públicos, ¿no? Entonces yo diría que compitan bajo unas mismas reglas y que apuesten a un cargo que pueda ser bien remunerado y que avance en esa línea, ¿no? Yo me inclinaría por ahí, ¿no? Por ejemplo. Ya. A lo Ahora, mejor también es lo que verdad, dije- y ya no solamente la parte del funcionariado, que es el músculo del Estado, sino la parte más política. Ujú. Lamentablemente, creo yo que cuando los empresarios han entrado en política no les ha ido muy bien, No. porque tienen otra lógica completamente. Vemos perfiles, ¿no? PPK, por ejemplo. Uf. PPK no entendió lo que era lo público, que era lo privado, tuvo un conflicto de intereses Puta, y pobre no puede señor. salir ni de su casa porque es una persona que cuando fue ministro de Economía a la vez estaba generando beneficios económicos con una empresa que contrataba con el Estado, está vinculada al Estado. Claro. Entonces,
esa puerta giratoria, o Fernando Zavala en un momento, presidente del Consejo de Ministros, que no tuvo ningún tipo de manejo político. Digamos, claro, porque no tienes la experiencia de trabajar con ese aparato, con esa dinámica, que tienes funcionarios de cierto tipo, tienes presiones políticas. Claro, el empresario no está expuesto usualmente a eso. Entonces tú tienes que ir formando una coraza, tienes que tener un criterio, tienes que tener un entendimiento, tienes que ser político en el mejor sentido del término para poder llegar a puntos en común. Muchas veces los empresarios, como son dueños o tienen un consejo directivo que toman una decisión jerárquica, todos se pliegan a eso Claro, y van para directo. adelante. Sí. Entonces, acá viene ya la lógica de, por ejemplo, por qué políticos como el alcalde de nuestra ciudad dice, no me importa un expediente técnico, no me importa el impacto ambiental, traigamos a la primera donación que viene o pongamos el puente acá porque me lo pide tanta gente. Y eso responde a porque es una lógica empresarial. Y muchos dirán, oye, es eficiente, trajo el tren, ¿no? Y tenemos tangiblemente un tren. Claro, y si uno dice, ya, y nos comparamos con otras personas o otros funcionarios de la región, están trayendo trenes de primer nivel, están trayendo, digamos, convenios con China, por ejemplo, los chilenos, ¿no? En buses de primer nivel, tecnología, nuevos, ¿no? Con un presupuesto más o menos similar. Entonces dices, entiendo Claro, entiendo la lógica de, oye, estamos cansados, cuando la valla está tan baja, decimos que venga lo que venga, ¿no? Porque no tenemos nada, o sea, la Claro. alternativa es no Con tal tener que te nada. regalen algo, Claro, ya. y lo entiendo perfectamente y eso no quiere decir de bajarle o picharle la llanta a alguien que está tratando de hacer algo por el país. Lo que yo trato de decir es, el empresario tiene otra lógica, es a lo Trump en Estados Unidos, ¿no? Trump entra y dice, a mí no me importan las reglas, no me importa el Poder Judicial, no me importa el Congreso, yo avanzo. Y yo avanzo y arraso con todos. Y ha sido la forma en cómo él ha conseguido el éxito, ¿no? Con lobby, con relaciones, con poder, con influencia, agarrando la mano Es fuerte, un pendejo ese ¿no? señor. Entonces, pero es que esa es la forma en la que la política no puede funcionar. ¿Qué te parece la figura de Trump? Me parece una persona, como te digo, es un empresario que no tiene la lógica de cómo manejar un Estado. Porque él lo que hace es avasallar, arrasar, destruir, no construye, divide. Y eso creo que es muy peligroso para un líder de Estado. Porque un líder de Estado tiene que tener la suficiente capacidad para entender que es una persona que representa a una nación y que tiene que encontrar las personas que piensan como él, pero también otras que discreparán y tratar de construir un país conjuntamente. Esta persona arrasa en términos políticos, ¿no? Y a veces es eficiente porque consigue cosas rápidas, pero creo yo son poco sostenibles en el tiempo. Entonces toda la institucionalidad que te venía diciendo de cómo se han venido generando éxitos en las naciones se borra de un palmazo de una figura popular como Trump y se olvida de cómo se gestiona el Estado, ¿no? Yo lo veo de esa forma como algo negativo, algo positivo que te podría decir de él, que creo que No tienes que defenderlo, ¿eh? no, pero digamos, para no estar parcializado, no quiero dar una opinión más subjetiva. Yo diría Muy que bien. él tiene la capacidad que no tienen muchos políticos, que es cumplir con lo que prometen. O sea, Ejecuta. a él nadie le va a decir que todo lo que está haciendo no lo dijo. Su política contra migrantes, su proteccionismo en términos económicos, Claro, te gusta o no te gusta, lo está haciendo. está cumpliendo con su palabra. Él tiene, digamos, la personalidad de decirle al pueblo estadounidense, yo cuando entre a ser gobernante voy a hacer A, B y C, y la gente votó por eso y lo está cumpliendo. Ahí viene el tema de la representatividad. En cambio, Claro. acá tenemos 1000 planes de gobierno, tenemos 1000 personas que dicen A, dicen B, son unas malaguas políticas y están equilibrando para sostenerse en el poder. Y no están cumpliendo con lo que habían propuesto en un momento, ¿no? Claro. Y en base a eso se tiene que avanzar. Entonces, Dame un segundito. ¿Cómo vamos de tiempo, China? 1 hora. Ya, perfecto. Bien. ¿a ti qué te parece Trump? Mira, o sea, yo no siendo político y lo que leo de ese señor, lo dije el episodio pasado, lo he dicho varias veces aquí, me parece impresionante. Ya. Me parece impresionante porque es una persona que, como tú dices, hace lo que dice y se caga en la noticia, literalmente. Ahora, no lo defiendo ni lo apoyo porque, claro, ya está. Hay cosas que me parece que es como que muy jalado de los pelos, pero a ver, también siendo quizás un poco empático, como poniéndose un poco en sus zapatos, agarrando las riendas de un país tan importante a nivel Ujú. mundial, una economía tan importante como Estados Unidos, Claro. su visión es, tengo que reparar esto como de lugar. No Ujú. importa si alguien está en contra o a favor, Claro, tengo que hacerlo. El fin justifica los medios. Así. Claro. O sea, y claro, ese señor es un killer, ¿me entiendes? Ajá. Esa es la definición, es un killer. Entonces,
tengo que hacerlo. Ya después con su demagogia, con su show, porque también es un showman, es Sí, un sí. gran showman. Te habla y te dice y organiza un montón de cosas y la espectacularidad. Claro, Es muy el gringo. mundo de SmackDown, ¿no? Es muy gringo, es muy, muy gringo. Entonces, De hecho, él peleó en SmackDown, tú Sí, sabes, ¿no? me Y acuerdo. él lo organizaba en sus hoteles y... me acuerdo que aparecía ahí en SmackDown, sí, sí, es verdad. Y claro, o sea, dentro de todo lo... O sea, si te pones a pensar todo lo que ha logrado como empresario, como figura pública, como político, claro, tiene cosas muy cagadas, definitivamente. Tú ves, hay una serie en Netflix, no sé si la has visto, 3, 4 capítulos que habla cómo él llegó al poder. De hecho, él básicamente haciendo mucho lobby, mucho poder, pero mucho también, digamos, coacción, ¿no? Coacción a los políticos, coacción, entonces, y plata no muy tampoco transparente, ¿no? Sí, o sea, por eso En- digo, no lo defiendo. Entonces tú dices, claro, Pero- llega al poder, entonces, claro, llegamos a esto porque tú me decías, ¿qué tan, qué tanto podemos validar a un trabajador de una empresa para que llegue al sector público y gestione? Y yo digo, tal vez hay que tener cuidado, es una alerta, ¿no? Hay un chip Correcto. completamente distinto. Y las reglas funcionan diferentes, porque en una empresa tienes un directorio, tienes algunos directores en línea y van recto. En cambio, en el Estado tienes que encontrar puntos en común, llegar a gestionar el poder de la mejor forma y no avasallar o arrasar y respetar las decisiones. Entonces, si el Poder Judicial te dice, oye, esa decisión es arbitraria, tú no puedes hacer esto, tú dices, no me importa lo que dice el Poder Judicial. Entonces, y ahí se comienza a romper el Estado de Derecho y comienza a romperse todos. Y ahí viene lo de tu amigo López Aliaga. Entonces, hay un tratado. Mi amigo es... Bueno, hay un tratado, hay un contrato, ¿no? Entonces a él Sí. no le importan los contratos. Y se dice de derecha, o Trump no le importa el Estado de Derecho y se dice liberal o se dice, cree en el proteccionismo y se cree de derecha. Entonces es justamente todo lo contrario a lo que dicen, ¿no? Finalmente no hay una correspondencia ideológica. Sí. Votan por la sociedad del espectáculo, es lo que tú dices. Votan por el personaje, votan por el que baila, por el que, bueno, y finalmente el intentado de atentado que le hicieron, pues también lo hizo subir, ¿no? Bueno, Pero todo fue muy valiente, además, creo, en ese acto, o sea, me parece, después de haber recibido un balazo y pararse y tener esa foto, me claro, nadie pareció... más habría hecho eso. Pero también es como dije, como pensamos, ¿no? Seguramente los que están escuchando también, es muy cuestionable en muchos aspectos, sí, pues, pero alguien tenía que hacerlo. Ujú. Alguien tenía que ponerse ahí y decir, sabes que ya basta de la tontería y tal. Porque, ¿A qué costo y a través de qué medios, ¿no? A veces eso también es el efectivismo, ¿no? Es decir, si no fue él, no hay otra alternativa. Yo digo, no, o sea, sí puede haber otra alternativa. definitivamente, había otra alternativa, pero claro, no puedes saberlo si Claro. es que no hubiese ocurrido. Exacto, ¿Me exacto. entiendes? O sea, simplemente él está ahí haciendo lo que dentro de su criterio le parece lo mejor y ya está. O sea, en resumen, me parece que es lo que necesita hoy en día Estados Unidos y ya después veremos. Bueno, yo discrepo, pero bueno, está bien. Está Sí, bien. sí, sí. Oye, sabiendo que estamos ahí con el tiempo, justo eso que hablábamos del recurso del capital humano, ¿no? Te contaba la experiencia del Congreso Sí, para sí. cerrar la idea. La primera vez que yo fui a entregar mis documentos, luego de que había pasado por ese proceso con el congresista de la bancada liberal, de hecho, en ese momento, el año 2020, yo le entregué mis documentos a Recursos Humanos, que es bien burocrático, ¿ya? Pues Me tienes que entregar imagino. tú en físico, luego tienen que fedatear, un fedateador que está poniendo sellos en cada hoja. No te dijeron, te falta una firma acá. No, ¿sabes lo que me dijeron? Vuelve Me mañana. agarró la señora agarró mis papeles y me dijo, ¿por qué, joven? ¿Por qué haces esto? Y yo, ¿a ¿Qué qué habla? se refiere, señora? Joven, usted viene de una buena universidad, veo sus notas, veo su trayectoria. ¿Por qué está viniendo aquí? O sea, ¿por qué viene a quemarse a este aparato público Wow. burocrático, a este elefante que no sirve para nada, que no se mueve? Y yo me quedé como, mira, yo era muy joven, ¿ah? Yo tenía, no sé, 24 o 25 años. O sea, chivolo. Y claro, mi primera experiencia con el Estado, digamos, a nivel del Parlamento, digamos, ¿no? Y yo me quedé en shock y le dije, no, pero señor, o sea, ¿qué hacemos? O sea, nos quedamos sentados, que sigue el elefante Claro, no me recibe, estático, me voy a mi casa. no me recibe y no tratamos de cambiar esto, ¿no? Claro. Bueno, 5 años después, te digo, estoy procesado por el Congreso por denunciar desde adentro todas las porquerías que vienen haciendo, ¿no? Bien. Y estoy entre el Poder Judicial y peleándome porque a mí, en la última vez que me fui antes de irme al doctorado a Europa, me suspendieron los últimos 4 días porque yo emitía unos tweets desde adentro del Congreso y salía a prensa a decir todas las porquerías que estaban haciendo. Las contrataciones públicas, lo que estaban afectando a la educación, todo el negocio de las universidades truchas, también lo de la Junta Nacional de Justicia, que era atacar a un órgano que elegía jueces y fiscales. Entonces yo, en mi rol de constitucionalista, de profesor universitario y de ciudadano, porque el artículo 38 de la Correcto, Constitución no deja dice de ser ciudadano. todos tenemos el deber de defender la Constitución
Y bueno, yo ejercía esa función desde mi asesoría. Yo veía, estaba en el pleno del Congreso, en las comisiones, decía, oye, y lo advertía, ¿no? Esto va a pasar, están metiendo este proyecto de ley, con el consentimiento de mi congresista con la que yo trabajaba, ¿no? Y me hicieron un proceso disciplinario un año engorroso, me hicieron, digamos, me hicieron papilla en todo el camino. Y finalmente, los últimos 4 días antes de irme, me suspenden. Me suspendieron 4 días, que no es relevante, ¿no? En términos reales, pero Es una anécdota. es una anécdota, pero ha sido un año detrás mío, convocándome a sesiones, por ejemplo, para que yo dé mis descargos y luego me las cancelaban para aburrirme, para hacerme sentir mal, para que yo ya renuncie. Por joder. Exacto. Entonces, eso es como un acoso laboral, ¿no? Y después de un año, bueno, yo digo, ¿sabes qué? Voy a irme a estudiar fuera, renuncio. Y me dijeron, no, tú no te vas. Tú te vas, pero te vas sancionado. Y me metieron dentro de un registro de funcionarios sancionados. Entonces, por eso yo estoy yendo y fui al Poder Judicial. De hecho, adelanté un poco mi viaje que estaba afuera para venir a la audiencia pública. He denunciado al Congreso y el 19 de septiembre dan resultados. Así Ok. que ¿Y qué crees que va a pasar? yo creo que me van a dar completamente la razón, porque ese es el ámbito de protección del derecho a la libertad de expresión. Uno puede decir lo que piensa en un ámbito público sobre asuntos de naturaleza, Qué digamos, bien. que afecta al país, no son asuntos generales, Claro. y desde un cargo de confianza, ni siquiera tengo un puesto de línea, ¿no? Oye, y con estas cosas, o sea, tú ya tienes como prácticamente un historial de ser como que O sea, imagino que no eres el único que hace este tipo de denuncias. Digamos, es que todo el mundo busca cuidar su chamba. No, claro, claro. Yo lo que hago es, yo estoy por una convicción, por eso para mí eso es lo que conversábamos al inicio. A mí, eh, me he tratado de preparar de la mejor forma posible y estudiando y teniendo buenos trabajos y buenos puestos para yo no depender del Estado. Si a mí el Congreso me dice, te vamos a sacar, no me importa. Yo estoy seguro que por la trayectoria que tengo no me va a costar, no quiero ser pedante, ¿no? Pero no me va a costar. No, está bien, está bien. O sea, uno ha hecho el esfuerzo, ¿no? Sin parar, 2 trabajos, etcétera, ¿no? En la universidad, en el funcionariado público, el doctorado y las maestrías y cosas y eso. En fin. Vaya. Entonces, uno no puede ser dependiente del Estado. Entonces, yo estoy ahí por convicción. Y entonces, si el Congreso me dice, oye, te voy a sacar, y digo, a mí no me importa, yo te voy a enfrentar. Y yo te voy a denunciar y voy a salir públicamente. Y si tú me quieres amedrentar, yo voy a hablar el doblemente más fuerte para decir que esto no puede pasar ni ocurrir. ¿Y alguna vez te has sentido amenazado? Lo que pasa es que yo tengo una trayectoria de denuncias, porque como te digo, es un deber para mí. Entonces, si yo veo algo irregular, que está mal, que esté equivocado, voy a denunciarlo, porque Ya. es parte de mi personalidad, pero además porque he entrado a trabajar en el Estado para esto, si no, no tiene ningún sentido. Para yo ser un mueble más en el Congreso, un asesor que Claro. está beneficiándose de los impuestos de los peruanos más, yo no necesito estar ahí, no me importa. Yo tengo cosas que me mueven. Entonces, por ejemplo, yo denuncié a Pedro Castillo porque él utilizó un artículo de mi autoría para fundamentar su asamblea constituyente a través de un proyecto de ley. Que primero no entendió el artículo porque Me imagino. no defendía eso. Segundo, no me citó en mi artículo académico. Y tercero, lo presentó como una idea propia, ¿no? El Poder Ejecutivo. Entonces yo denuncié y ahí es donde yo me sentí un poco más amedrentado, por ejemplo, ¿no? Porque el Ejecutivo obviamente tiene todo el sistema de la policía, todo el sistema, digamos, del Ministerio de Justicia. Entonces sí sentí cierta presión, como que llamadas, como que personas que me conocían, que oye, no te vayas a meter en este problema, ¿cómo vas a denunciar esto? ¿No? Como amedrentamiento indirecto. Y yo salí a prensa, ¿no? A todos lados a decir, esto ha pasado, denuncio esto, y tuvo que salir el ministro de Justicia a pedir perdón, a decir que bueno, no es que no lo hemos citado, sino es que como no es copia, sino no es plagio, sino es copia, tal cual, así, exacto, dijo eso, ¿no? Qué Pero- gran presidente Castillo. Sí, no, Puta entonces, madre. entonces no es un tema de estar a favor de este Congreso o en contra de este Congreso o a favor de Castillo o en contra. Estoy en contra de aquellas prácticas que están, digamos, que contravienen mis principios y lo que yo creo. Entonces, si viene un tipo a decir, yo voy a meter una asamblea constituyente para cambiar todo, refundar todo, ni siquiera sabes qué quieres cambiar, cuándo, cómo, y quieres beneficiar a tu gente, digo, espérate un toque, esto puede generar un riesgo adicional, unas externalidades negativas, y hay mil experiencias de que estas asambleas no funcionan, ¿no? Esas asambleas impuestas de arriba hacia abajo. Entonces yo lo denuncio. Y para colmo, viene y plagia un artículo para basar su asamblea constituyente, que justamente yo digo lo contrario, digo, esto no puede ser, pues, ¿no? Entonces lo denuncio públicamente y las redes sociales tienen un trabajo ahí también democratizador porque te permite salir Es y, verdad. y también viene el tema de la prensa que te engancha con las redes sociales y puedes tener mayor difusión. Y lo mismo con el Congreso. Yo entré a trabajar al Congreso para, casi siempre de la minoría, ver cómo enfrentar al abuso del poder.
Y en la página web está, ¿no? Eso, retomando lo de la página Correcto, web. sí. Enfrentar el abuso, ¿no? El abuso del Estado, del mercado y de los funcionarios públicos. Para que cuando tú veas a un congresista abusivo, tengas a otro, espero en algún momento, para asumir un cargo público como yo, que lo enfrente. Y eso, tú no puedes hacer esto. Tú necesitas, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Quien controla el mismo Congreso son los mismos congresistas. Quienes votan en la Comisión de Ética son los mismos congresistas. Quienes votan denuncias constitucionales contra los congresistas son los mismos congresistas. Eso tiene que cambiar. Los funcionarios públicos no pueden ser todos de confianza. Eso tiene que cambiar. El órgano de control interno es el mismo Congreso. No, eso tiene que cambiar. Tiene que ser la Contraloría. Entonces, todas esas cosas tienen que cambiar. Para hacer proyectos de ley tienen que pasar por una oficina de asuntos de impactos económicos y legales. Eso tiene que haber. Entonces yo digo, pucha, hay mil cosas que podemos promover desde adentro. Yo lo he tratado de hacer, ¿no? Ahora, claro, uno tiene competencias limitadas como asesor. No es el político, no es el que tiene el poder, Claro. ¿no? Naturalmente. Entonces, bueno, yo creo que ya llegué a ese punto de decir, ya vi esto, cómo funciona, tengo la experiencia, lo he denunciado y en algún momento me tocará asumir esa responsabilidad, te espero. Y así como tú, hay, no sé si compañeros o gente que trabaja ahí contigo que piensa igual que tú, como que está en la misma, apuntando a la misma dirección. O a veces te sientes como que eres muy solo, muy Siento que hay mucha contracorriente. gente que hace trabajo por convicción, sí, pero, digamos, son convicciones más temáticas, ¿no? Por ejemplo, gente que trabaja por sacar un proyecto de ley en beneficio de la infancia, de las personas huérfanas, Ya. del, O también son muchas cosas de que ver, prohibir ¿no? matrimonio infantil o de que no hay un abuso respecto de los consumidores. Veo más gente en el sector público que tiene causas propias porque los tocan, porque tienen un hijo, porque tienen un familiar, porque vivieron un abuso. Entonces lo veo más de ese tipo, pero funcionarios que se compren el pleito de asumir y enfrentar el poder político, no porque Porque es raro eso. el costo es muy alto. El Claro. costo es asumir un año de proceso disciplinario, tener que ir al Poder Judicial, tener que enfrentarte, tener que recibir una horda de trolls que te atacan, molestar a tu familia, ¿no? Porque molestan a la familia, a la pareja, y entonces así funciona. Pero bueno, hay que asumir esa responsabilidad, yo lo veo así. No todos tienen que hacerlo, digamos, cada uno tiene cosas, digamos, no sé, yo no tengo familia, por ejemplo, en términos de hijos, yo tengo esa tranquilidad de no exponerlos en ese sentido, por ejemplo, si yo tuviera un hijo, no sé si eso me frenaría a decir las cosas que digo No por el podría riesgo que le saberlo. pase, no lo sé, Claro, no podría saberlo. no podría saberlo. Muchas veces también hay el temor con la delincuencia y con cómo matan políticos en la región, de que esto pueda pisar algún callo y generar alguna reacción de ese tipo. Claro. Entonces creo que los incentivos para que gente en el sector público levante la voz, denuncie de forma de frente, son muy bajos porque te enfrentas a todo un aparato corrupto, un aparato Claro, abusador. te cae palo por todos lados. Te cae la Entonces tú dices, bueno, ¿qué ganas? Bueno, la convicción de que uno quiere hacer bien las cosas, de que puede cambiar, de que tal vez más adelante otro funcionario público dice, oye, vi a Diego que salió en prensa y denunció a este congresista o a este acto parlamentario, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y yo, hay gente que me ha escrito, ¿no? Que, oye, he visto estas cosas irregulares. Le digo, hay formas de denunciarlo. Si no quieres exponer tu chamba, hay denuncias anónimas, hay este proceso. Entonces yo comienzo a orientarlos para que tampoco tengan el miedo de perder el trabajo, ¿no? Pero es un llamado, pues no solamente denunciar al presidente o denunciar al Congreso, sino denunciar cualquier tipo de abuso en cualquier lado. Entonces yo creo que nosotros estamos acostumbrados a ser muy pasivos frente al abuso. Entonces, cuando tú estás en un hospital y te dice el médico, oye, mejor te atiendo en mi clínica al frente, te cobro un poquito más, pero te atiendo de forma preferencial, nosotros somos muy pasivos, no le decimos, oye, déjate de cojudeces, atiéndeme en el hospital, tengo el derecho de hacerlo, ¿no? O, por ejemplo, cuando viene alguien y estás no sé, vas a comer en un restaurante y la foto sale una hamburguesa gigante y luego te traen una cosita así, tenemos el derecho de decir, oye, esto es una publicidad engañosa. Claro. ¿Por qué no exigimos? O el pasaporte que se demora 3 meses. ¿Por qué no nos paramos frente a al RENIEC y decir, oye, ¿qué está pasando acá? O el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿qué está pasando acá? Saquen el... Sí. Entonces, En ese sentido, somos muy pasivos, ¿no? En ese sentido me siento muy identificado contigo. A Lucía le da pánico porque es como... A mí pasa algo mal y es como al toque, oye, ¿qué pasa? Claro, claro. O sea, y no es que soy un renegón, reclamón, pero digo, oye, ¿quieres más agua? No, tranqui, pero es que no son reclamos, son, No. son derechos. Eso hay Claro, que claro. entenderlo. Uno no es incómodo por exigir sus derechos. O sea, Pero claro, mucha gente lo tilda como, este es el pesado, este es el incómodo. Pero es como, oye, pero estás en todo tu derecho de reclamar. claro, de pedir y lo eso que no es significa justo. ser problemático, ni significa ser una persona, digamos, incómoda, sino hay que respetar las formas, hay que Sí. respetar los caminos en la vías Claro, institucionales. además tienes los recursos para hacerlo. pues, Exacto. ¿no? Por ejemplo, nadie utiliza este libro de reclamaciones.
No. Nadie lo utiliza. Y las empresas todos los días te prestan un pésimo servicio. Cuando a la abuelita no le ponen el internet, se muera, que le dejan sin teléfono, no puede hablar 3 días con la familia. Cuando te cortan a ti por un tema... Todo eso tiene que asumirlo el costo de la empresa, porque tú estás pagando por un servicio. Claro. ¿No? Desde que te ponen unos cables aéreos horribles enfrente de tu edificio, no te dejan ver nada. A mí me ha pasado que cuando pidió el libro, no, señor, ya, sí, al toque, Al como toque. que, ya, sí. Exacto. Entonces ahí te das cuenta que Indecopy está funcionando. Sí. Y hay algo que está funcionando, que es, oye, las empresas buscan evitar un problema administrativo posterior Sí. y te van a dar la razón como consumidor, ¿no? Entonces, o tú vas a ver vas a ver tu cine y llevas tu canchita de tu casa y te dicen, no, no puedes porque hay que pagar 40 lucas de cancha. Y ya Indecopy dijo que eso era ilegal, que Sí. no estaba permitido. Entonces, si te dicen, oye, no puedes, tú dices, sí puedo, porque hay una resolución o hay una decisión administrativa que lo permite. Más allá del tema de fondo, ¿no? Que es debatible, porque es parte del modelo de negocio también de las... Claro. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay una regla y hay que exigir que eso se cumpla. Creo que somos muy pasivos en ese sentido. Somos muy, digamos, nos dejamos que pasen por encima. Entonces yo lo que trato de decir es, y un poco el mensaje, es luchar contra el abuso. Cuando el policía te para de forma injustificada, decir, usted, señor policía, con todo respeto, no tiene la competencia para pararme en esta esquina si no hay una redada y si no he cometido ninguna falta flagrante, ¿no? O si viene un funcionario público y te quiere atarantar y si tú tienes que darme una propina o algo, dice, señor, usted está cometiendo un acto de corrupción o el procedimiento no dice eso. Usted tiene 5 días por ley para entregarme el documento y usted tiene que hacerlo. Y si no mandas correos, lo empapelas, pero tienes que cumplir no por el camino fácil, pues, sino para cambiar la dinámica de nuestro país. Yo lo veo así. Y yo soy un creyente de que no es un tema cultural ni de educación, sino es un tema de control e incentivos. Yo lo veo de esa forma, porque cuando tú vas por la Costa Verde ahora, que le ponen unas lucecitas y un control de velocidad, todos son pacíficos y cívicos. Todos van tranquilos. Uno va al Callao y bacán, todo se vuelve Suiza, la gente manejando. Sí. Pero te vas a otros distritos donde no hay ningún tipo de control y es la selva de cemento, ¿no? Es verdad. Entonces tú dices... O qué pasa, por ejemplo, en los cajeros, ¿no? En los cajeros de los supermercados. ¿Por qué los cajeros, más allá de que muy probablemente sean gente honesta, por qué no se meten plata? ¿Por qué no roban productos? Porque hay control, stock, cámaras, registro, supervisor. No tienes forma si tienes control. O sea, con eso tú dices que en general el sistema debería ser un poco más rígido, más estricto. Que se cumplan las normas. Que no hay impunidad. Que si sabes que te metes tus chelas y te paran, estás frito, pues. Tendrás que asumir un proceso penal, tendrás que dejar el carro y tendrás que pagar tus 2.500 lucas. Claro. Pero mucha gente sabe que, pues bueno, podrás llamar por acá, podrás pagar por acá. Puedes O dejar el hacer... micro si quieres, ¿eh? y entonces ya hay una sensación de impunidad, ¿no? En todos los Claro, casos. el clásico, no pasa nada. No pasa nada, o si pasa algo, bueno, no va a pasar lo peor. Claro, no pasa nada y si pasa, ya que chucha. Claro, pero cuando te Está mal pasa, eso. pero cuando le pasa a uno, ya sabes que va a pasar. Sí. Cuando te meten la mano al bolsillo, por ejemplo, con una multa de 500 lucas por ir a velocidad excesiva, te duele. Y dices, pucha, no sé si la volvería a hacer, Sí. ¿no? Yo Me ha he dado pasado, me me ha he pasado. dado 20 vueltas acá para buscar el mejor lugar preciso donde no haya línea amarilla, etcétera, porque vi 40 Porque te- stickers en la calle Sí. en la que la grúa te lo lleva. Sí. Entonces no es como que, oye, yo puedo dejar mi carro en cualquier lado, No, no. ¿no? No, o sea, no puedes ni debes hacerlo. Claro, ya, pero imagínate que no debiendo hacerlo, podría hacerlo. No lo voy a hacer porque no tengo el incentivo a hacerlo. Claro. Es un tema de control y de incentivos, es lo que te digo, ¿no? Entonces, no, pero yo debería tener una cultura cívica sobre dónde debería, como deber ciudadano. Uno está apurado, sin justificar, pero tengo una entrevista o algo, dije, dejo el carro en cualquier lado. Pero ya te tienes que organizar porque sabes que tienes que llegar más temprano. Correcto. Y cambian todas las conductas en función a que sabes que hay unas reglas que se cumplen. Yo lo veo de esa forma. Entonces me dicen, no, esto va a demorar muchísimo porque es una cuestión de cultura y vivimos en la cultura del pendejo. Pero depende de cada uno, pues. Depende tiene de que- cada claro, uno empieza y con uno. depende de cuántos incentivos tienes tú para serte del pendejo cuando finalmente, siéndolo, puedes no sacar ningún beneficio y ser más bien sancionado, ¿no? Entonces, si viene un choro y camina por la calle y dice, ¿qué tan probable es que me capturen a mí después de yo robar el celular a él? Muy poco, muy difícil. No tienen las motos, no tienen inteligencia, no tienen las cámaras. Muy probablemente ese choro tiene los incentivos de hacerlo, ¿no? Entonces, tienes cámaras, tienes seguridad, tienes iluminación, reduce los incentivos para que pase Como eso. dice el dicho, la oportunidad hace el ladrón. Exacto. Pasa mucho eso, ¿no? Tengo tres Sí. preguntas Sí, sí. Para terminar, que ya son cuestiones muy, muy personales. Es como que me hagas calificación del 1 al 10. O sea, todo lo que estás hablando a mí me hace pensar claramente que hay muchas cosas que te joden. Sí, Sí. tal cual. Sí. Del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de indignación
como funcionario público, o sea, como político, de lo que has experimentado en tu trabajo en todos estos años. Y eso trae como, o sea, trae a colación como consecuencia lo que tú quisieras. Frustración, 10. Yo estoy recontra frustrado. Pero eso no quiere decir que, y ahí voy a hacer un matiz, porque hay gente que hace bien su trabajo y hay gente honesta. No todo el sector público es una porquería, no todos son corruptos. Hay gente chamba, honesta, preparada, y no quiero estigmatizar al funcionario público como algo malo. Pero yo estoy frustrado 10 de 10 porque la gente no asume que está sirviendo al país, no asume que está asumiendo una responsabilidad pública, no asume que el hecho de no trabajar 5 minutos más afecta a 50 ciudadanos, ¿no? O sea, la relevancia del trabajo, porque uno ya se vuelve mecánico y no se da cuenta de la implicancia que tiene el trabajo de uno en la vida de la gente. Entonces, cuando deshumanizas el trabajo, creo que es me da un grado de frustración importante, ¿no? Entonces, cuando el congresista, en vez de estar gestionando una ley, está viendo el partido de Alianza en Ecuador, o cuando está en el gimnasio a las 11 de la mañana, mientras todos los peruanos tenemos que sacar la mugre trabajando, ese ejemplo, digo, me da completamente frustración, ¿no? De todo tipo. Y ver cosas tan, digamos, burocráticas, lentas, elefantiásicas, digo, pucha, esto tiene que cambiar, y eso me frustra, y es por eso estoy haciendo esto. O sea, estoy cansado, quiero que cambie este país, Okay. y el sector público en particular, ¿no? Claro. Oye, y digamos, del otro lado, ¿cómo es tu tolerancia a la frustración? Buena pregunta. Bueno, la trato de encaminar a través de este tipo de acciones. Es decir, trato de ser muy respetuoso, trato de tener mucho criterio para tomar acciones, pero cuando las tomo soy muy firme. Entonces yo creo que canalizo mi frustración de diversas formas. La primera es la universidad. Es decir, teorizo el Te problema. la agarras con los alumnos. No, me refiero a que trato de entender el problema, el fenómeno, Ya. lo teorizo, trato de explicarlo en términos jurídicos, porque es mi especialidad, que es la herramienta que yo tengo, Ok. y a partir del entendimiento de ese problema trato de plantear soluciones desde la academia. Es decir, publicando artículos, Ya, publico chévere. artículos en La República. De hecho, mira, qué coincidencia con tu pregunta. Mi columna de La República de Sí. todos los domingos se llama Catarsis. Maña. ¿No? La catarsis es un ejercicio catártico de, digamos, liberarse o purificarse a partir de ciertas acciones, ¿no? Bueno, los griegos lo hacían a través del arte, ¿no? Pero, o del teatro, pero a través de un artículo es como que liberar mis frustraciones a través de ese artículo y decir, esto está pésimo, planteo esto, ¿no? Claro, Porque tu siempre descargo. por ahí, o en la universidad, digo, analizando el problema, identificando y planteando soluciones académicamente, ¿no? En términos libros, artículos en revistas indexadas. Y también hago mucho activación política. Ahora estoy trabajando en las redes sociales también, evidenciándolo. Entonces, trato de encaminar esa frustración para tratar de que las cosas cambien. Yo lo encamino de esa forma, yo lo entiendo de esa forma. Ahora, que haga pataletas, que insulte, que vaya a pelearme, que enaltezca a aquella gente que va y le tira un puñete a un congresista, no es mi estilo, no es mi forma. Se nota que no eres así. Creo que no es la forma en que se construye el país. Trato de entender a la gente que está frustrada y que canaliza su frustración de esa forma, pero es lo mismo que le reclamamos a la persona que maneja y en vez de tratar de estar ordenada te insulta y te trata de pelear, tú dices, bajémosle un cambio, trata de hacerle entender a la otra persona, oye, te has cruzado, has hecho mal, date cuenta, piensa que en la siguiente vez que estés por acá no lo hagas y así podemos cambiar el país. En vez de pelearte, insultar, bajarte del carro, no es mi forma, no creo que solucionemos nada. Puede ser que el cortoplacismo te genere una cierta, digamos, satisfacción de decir, liberé la frustración, pero no cambias nada. Entonces, Claro. digamos una frustración con propósito. Ya. Yo lo definiría de esa forma. Ok, oye, bien. Bueno, y ahora lo que decías, ya para terminar, ¿te sientes ya preparado para tener un cargo público, digamos, de una responsabilidad mayor? Sin duda, porque vengo trabajando toda mi vida para esto, Ya. desde muy chico, desde el colegio, la universidad, en la preparación política, he hecho política universitaria toda mi vida, Maña. me formé académicamente, he tratado de viajar por todo el mundo para conocer experiencias distintas, sobre todo en los países claves de los que puedo aprender para ver cómo se manejan los grandes países
las grandes civilizaciones. Te conté que fui a China, Sí, he visto fui una a foto tuya con la Japón, muralla de China. fui a Austria a ver el criterio de los Habsburgo, fui también a Grecia, Atenas, ¿no? Para ver cómo razonaban en ese entonces. Entonces, y bueno, ya Italia, Francia y demás, el mundo más occidental, y Londres, ¿no? Sobre todo, dar una idea de cómo funciona el mundo, de que nadie me cuente cómo pasan las cosas en otro lado y tratar de traer esas ideas al Perú para gestionar el poder de la mejor forma. Entonces tengo esta visión del mundo, tengo la preparación académica, me he preparado políticamente y entonces quiero ofrecerle al país, esa es mi vocación, una alternativa para que se sienten bien representados y sobre todo concentrado en presentar un rostro nuevo, con prácticas diferentes y sobre todo aquel que enfrenta el abuso. Enfrenta el abuso contra el poder político, empresarial, de los funcionarios públicos y romper esta cadena de la apatía para justamente generar un círculo virtuoso de participación ciudadana y del despertar de los deberes fundamentales. Yo lo veo de esa forma. Bien, Entonces sí me siento preparado. bien. Y bueno, más adelante ya te contaré un poco en qué estoy en términos políticos también. Pero creo que este espacio me ayuda también. Es un espacio catártico también de liberar Sí, frustraciones, sí. pero para compartir convicciones, ¿no? Yo creo que más allá de que las acciones propias pueden movilizar a masas, ¿no? Y que pocas personas pueden mover a un país también, yo soy de las personas que cree que cuando uno tiene una convicción es lo que te permite que uno pueda ser consecuente y defender ciertos principios y en cualquier circunstancia, estés donde estés, vayas a responder a los mismos, ¿no? Es como un faro de luz frente a la tiniebla, ¿no? Es como cuando tú estás digamos, en la oscuridad más plena y siempre tienes tu farito de luz que te guía. Y por más que pasen cuestiones circunstanciales, coyunturales y estás en momentos más difíciles, tienes tu farito de luz, vas hacia ese camino. Yo trato de transmitirte hoy esa convicción de la participación de la ciudadana, del enfrentamiento al abuso, de dejar de ser apáticos, de entender un rol activo en sociedad. Y frente a eso, a partir de esas convicciones y de las libertades económicas, sociales y políticas, a partir de ese set de valores, de convicciones, ya aterrizo en un cargo de representación el trabajo que quiero hacer, ¿no? Y quiero plantear al país. Entonces, por eso creo que estoy convencido de que estoy preparado para el cargo y espero representar a muchos peruanos en algún momento, ¿no? Bien, yo creo que sí lo vas a lograr. Ahorita que has estado acá, ya me siento representado. No, de Gracias. verdad. Yo creo que... Mira, creo que te va a ir de puta madre. O sea, no va a ser fácil, definitivamente. Sí, Tú sabes sí, esto mejor que yo. exacto. No va a ser fácil, pero yo creo que te va a salir bien. Cuando uno está haciendo esto por las razones correctas es mucho más difícil, es cuesta arriba, ¿no? Y Siempre. esto no se trata de tomar un ascensor y subir al 10.º piso, es escalera por escalón, ¿no? Trabajar en uno mismo, en las convicciones, cuando llega el poder, cómo gestionarlo, porque eso es muy difícil. Uno cuando no sabe relacionarse con el poder se puede disfrutar de estas mieles del poder, ¿no? Que a veces a uno le da este mal de altura, estoy del poder, ya no te veo a ti, ya no te saludo, ahora tengo mi chofer, tengo mis asesores, Ya. y entonces si tú no has estado expuesto a eso y eres una persona que no ha tenido esa vinculación con el poder, te mareas, pues. Claro. Entonces yo he tratado de trabajar en instituciones Te públicas. embriagas con el poder. Te embriagas con el poder, ¿no? La borrachita de poder, decían en algún momento respecto a una ex... la esposa de un presidente, ¿no? En una primera dama. Entonces, lo que yo digo es, cuando uno quiere ejercer ese tipo de responsabilidades, tiene que tener criterio, trayectoria y preparación. Para eso, poder representar a la gente de la mejor forma. Entonces, lo que yo he tratado de hacer es trabajar en instituciones públicas claves, Tribunal Constitucional, Congreso de la República, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para entender el funcionamiento del Estado. Entonces, no soy un pata que va a venir a aprender. Nadie me va a decir a mí, ni un asesor o una persona que puede influenciar en mí, cómo funciona el Congreso. Yo he estado 5 años, conozco los procesos, conozco el funcionamiento, sé que se puede mejorar. Conozco no solamente del escritorio por la academia y los libros, sino sino de territorio también. He vivido las experiencias dentro de las instituciones públicas. Y eso a mí me hace decir que estoy completamente capacitado para enfrentar esta responsabilidad, ¿no? Que responde justamente a una convicción que ya te venía mencionando, que está más atrás. Bien. Pero bueno, en eso estamos, en Chévere. eso estamos. Oye, ya te lo dije antes de comenzar, la gente sabe esto porque lo he dicho muchas veces. Esto no es un canal político, o sea, mi podcast no tiene que ver con política, o sea, directamente, al final la política, Fluye, digamos, bueno, es claro, parte de la vida, sí, ¿no? absorbe todo prácticamente. Pero quiero que sepas que esta es tu casa. Cuando quieras un canal de difusión, puedes venir acá a hablar Gracias, de lo que César. quieras, de verdad. Acá, cuando seas presidente, no sé, lo que quieras. De verdad te digo, siéntete en confianza. Y una última pregunta. Sí. Ahora que decías esto de la pasividad de la actividad.
Alguien que esté escuchando esto y diga, oye, qué paja lo que dice este pata. ¿Qué consejo podrías darle a alguien que no se atreva a dar ese pasito para ser activamente, o sea, tener una actividad como que más representativa en política? A ver, lo primero que le diría a esa persona es que trate de entender bien cuáles son sus convicciones, cuáles son sus causas, qué lo motivan para hacer esa denuncia, qué es lo que está detrás, qué es lo que te frustra cuando alguien es incompetente en un servicio público, por ejemplo. Okay. No, lo primero, creo que hay que tener una convicción clarísima. ¿Qué te jode? ¿Qué te mueve? Cuando una persona sabe qué le molesta, qué le frustra, la incompetencia, por ejemplo, o estos comechados que no tienen, digamos, la preparación para estar en ciertos cargos, esa indignación, esa frustración tienes que encaminarla de alguna forma. Digamos, yo creo que primero es tratar de socializar el problema, es decir, ¿a quién más le está pasando esto? ¿Cómo podemos encontrar personas que estemos sufriendo lo mismo? ¿No? De tal forma que uno se agarra seguridad y distintas experiencias de cómo lo han vivido. Y con el problema muy bien identificado, actuar, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? Bueno, dependiendo de cada caso concreto, ¿no? Pero yo diría, una de las cosas, creo yo, para mí fundamental y es la única vía por la cual podemos trabajar es involucrándose. Si tienes un problema en tu edificio, involúcrate pues con tu junta de accionistas. Es pesado, es aburrido, es tedioso, pero bueno, entérate, entérate. Si tu distrito no está funcionando y tu parque está poco iluminado o hay perros que pueden poner en peligro la vida de tus hijos, bueno, manda una carta al alcalde, involúcrate, mira quién es la comisión de fiscalización de ese entorno, quién es la dirección que asume esa responsabilidad, entérate, entérate. O en todo caso, si ves un carro mal estacionado en la puerta de tu casa y que se está molestando toda tu vida, habla con la persona, trata de solucionarlo, o en todo caso apela a la autoridad, Claro. ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, ya es un tema más vinculado a mí, ¿no? Si algo de lo que yo he dicho ha conectado con alguno de tus seguidores, bueno, justamente la página web que he lanzado hace 2 días está en una de las pestañas, es Conóceme más y puedes contactarte conmigo. Y yo estoy buscando ahí encontrar personas que tengan este tipo de causas, de motivaciones, de convicciones y que puedan conectar conmigo para ver cómo desde el Parlamento eventualmente podemos solucionarlas, ¿no? Cambiándolo de forma estructural. Chévere. Entonces yo podría eventualmente ser un puente para que esas frustraciones o esos problemas que la gente tiene podamos encaminarlo. Y desde el derecho también claramente yo puedo orientar a mucha gente, ¿no? No necesariamente desde cargos políticos o de representación, Claro. sino decir, oye, tengo un problema porque este gimnasio no me está dando el servicio que quebró y ya no me quiere devolver la plata. Y digo, oye, mira, tú puedes ir en Decopy, es muy fácil, mandas un documento muy chiquito y inician un proceso disciplinario. Yo lo he hecho muchas veces y siempre he ganado, porque las empresas son abusivas y no estamos acostumbrados, no todas, ¿no? Pero estamos acostumbrados a asumir un rol pasivo, ¿no? Claro, Ya pagar, ya como que, fue, ya ya perdí, fue, ya, ya mamita, perdí, sí. ¿no? Ya me cortaron internet, pucha, tendrás que esperar 4 días y esos 4 días tú los pagas, ¿no? Entonces, no se trata de ser quejón, aburrido, antipático, sino de ejercer un rol activo ciudadano. Claro. Y eso se traduce en denunciar, en advertir, en levantar la voz, en asociarte, en armar colectivos, en utilizar las herramientas que te da el Estado para enfrentar el abuso y eventualmente hacer presión política también, ¿no? Tienes redes sociales a tu mano, muchas denuncias públicas que se han dado a través de gente valiente en medios de comunicación de todo tipo y eso creo que también ayuda, ¿no? Porque posiciona mensajes o ideas detrás de los que uno finalmente se ha sentido transgredido y eso creo que hay que hacerlo. Chévere. Entonces, la página web es un camino también A ver. por el cual se puede Acá abajo está. justamente encaminar esa lucha contra el abuso. Bien, bien, brother. ¿Qué tal? ¿Te lo has pasado bien? Excelente, feliz. Yo creo que no hemos hablado tanta política como crees. Creo que hemos más bien abordado cuestiones de fondo, que para mí es fundamental en este tipo de espacios. Creo que no nos hemos quedado en lo superficial de las figuras retóricas. Pero no Sí, quería hablar de eso porque... sino- sí, que no está mal, porque yo veo tu programa, he visto los últimos capítulos y creo que dentro de la noticia que analizan finalmente hay un trasfondo, ¿no? Siempre hay un trasfondo. Hay un trasfondo y creo que ahí hay que apuntar, ese es mi consejo y ese es lo que yo digo. No se trata de, oye, un carro me atropelló y ahí acabó el problema. ¿Por qué me atropelló? ¿Qué hubo detrás? El semáforo estaba bien colocado. ¿Yo qué hice? ¿Cuál fue mi actitud? ¿Estuve distraído o no? Todas esas razones te hacen pensar que el problema puede cambiar. Claro. Para darte un ejemplo muy, muy, muy cotidiano, ¿no? Sí, y de hecho lo que yo quería hacer acá, o sea, lo que te dije, ¿no? Es... O sea, te di una idea más o menos lo que vamos a conversar. Y es eso, es conversar. O sea, no... Esto no es un programa de radio que hablamos de, no sé, una ley o tal caso y tal. Es como, no, venimos acá a hablar de cosas, tú hablas de lo que sabes y ha estado muy bien. La verdad es que yo lo he disfrutado un Es que montón. parece que hemos perdido el don de conversar.
Sí. Totalmente. Hemos perdido la... Tú sabes, me Mucha pasa gente algo le y pasa. me pasa mucho, ¿no? No solamente por la tecnología, las redes sociales y demás, que todo el mundo está metido al celular, Hay mucho aislamiento. el aislamiento, el ensimismamiento. Y me pasa mucho cuando yo hablo con las nuevas generaciones y me pasa con mis estudiantes muchas veces que le digo, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal sus días? Ya. Nadie. Y quieren que cierre la ventana, sienten mucho frío. Y digo, oye, ¿qué pasó con la relación de conversación Sí. que habíamos habituado en algún momento, ¿no? De responder a la pregunta. Pero no solamente en ese espacio, en varios, ¿no? Ya hemos perdido la capacidad de sentarnos a conversar. Estamos muy metidos en el día a día, en hacer mil cosas a la misma vez y no sentarnos a conversar un rato con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Yo siento que eso nos falta muchísimo y estos espacios al menos lo permiten, ¿no? De poder compartir algunas ideas, Sí, es verdad. ¿no? Sí, ¿Cómo se han perdido las sobremesas, por ejemplo? Tal vez me suena muy old school esto, uf. pero creo que esos espacios son fundamentales para las familias, ¿no? Sí, puede ser un poco nostálgico, pero es que es verdad. Es curioso cómo está todo tan acelerado, pero yo pienso igual que tú. Es importante tener un poco de calma. No siempre tienes que estar con esto en la mano, o sea, no siempre tienes que estar haciendo algo. Tienes que tener espacio para ti. O sea, a ver, acá si alguien está haciendo algo mientras escucha esto, bueno, bien, ¿no? Pero, Sí, sí, pero sí, claro, sí. o sea, en realidad el propósito de este podcast es eso. O sea, es como, a mí me gusta hablar con la gente. Ya te has dado cuenta de que un montón de cosas. Sí, Yo sí, no soy sí. experto en muchas de las cosas que hablo, pero eso es lo bacán. Traer gente que sí lo es para aprender de ellos y saber qué piensan sobre distintas cosas, no solamente la misma especialidad. Exacto. Bueno, Sí. nada, César, te agradezco muchísimo Tengo una y última pregunta cuéntame, para ti. cuéntame. Sí, ya, esta pregunta es, ya es tradición aquí en el podcast que se lo hago a Ya, todos mis invitados como tú. chévere, No sé si feliz, viste, feliz. y es que, si tú tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo, al pasado, a Sí. una época que te guste mucho, ¿cuál sería? Y si fuera para conocer un personaje que siempre te haya llamado la atención o siempre hayas admirado, ¿quién sería? Bueno, yo iría al año 45 o... 1945. Sí, entre el 40 y el 45 creo que es ¿Ya? un momento donde marca la historia moderna de la humanidad, donde hay personas que pudieron influenciar el mundo de tal forma de que dejamos de tener la oportunidad, o mejor dicho, evitamos caer en un totalitarismo en el mundo, que es un loco que se creía dueño del mundo con sus estrategias desde un país como Alemania y Ujú. que comenzó a exterminar a gente por su color de piel, por su cultura, y que comenzó a decir que el Estado estaba por encima de las personas. Ok. Y entonces hubo un personaje en el año, claro, la guerra comienza en el 39, en el año 40, 41, como Winston Churchill, que tuvo la entereza, la capacidad de poder unificar una nación como Inglaterra, como bueno, el Reino Unido, y enfrentar, por más que tenían todas las presiones para negociar con Mussolini Sí. y con también con Hitler, para justamente mantener una tregua y que el totalitarismo, llámese el poder absoluto del Estado sobre el individuo, prime, él dijo no. Con lo que tengo voy a enfrentar y si es necesario morir, dar mi vida y la de todos mis compatriotas para defender las ideas de la libertad, estoy dispuesto a hacerlo. Y creo que esa entereza no la sabemos reconocer, pero es el resultado de muchas cosas importantes en el mundo, organismos internacionales, Declaración Universal de Derechos Humanos, digamos, estigmatización respecto a este tipo de prácticas totalitarias como las de Hitler. Entonces yo siento que, al menos en la historia reciente, ese personaje marcó un antes y un después en la historia de la humanidad porque era o avanzar hacia las penumbras o apostar por la libertad. Y estamos en lo segundo y conversando libremente, sin tener un ministerio de la verdad, como diría George Orwell en el libro 1984, y no tenemos a una autoridad pública que nos está direccionando, digitando, ni tenemos miedo de que en nuestra casa nos van a meter un balazo por lo que decimos, porque alguien apostó por la libertad. Y si ese personaje en la historia debe tener un merecimiento y un reconocimiento, creo que es Winston Churchill. Qué bonito. Bien, gran personaje, bien, buena respuesta. Oye, bueno, gracias Diego nuevamente por haber aceptado la invitación, por haber César, estado al aquí. Ya contrario. sabes, esta es tu casa, cuando quieras puedes Muy venir. feliz. Y gente, como siempre digo, gracias también por escuchar estos. Si has llegado hasta acá, pues, y te ha gustado esta hermosa charla que hemos tenido con Diego acá, mi invitado, porfa, denle like, compártelo a alguien que creas que le pueda servir. Obviamente suscríbete al canal, que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio, ¿sí? Excelente, César. Beso y abrazo Éxitos para y todos. bueno, pronto 100 programas, así que estamos Pronto. a la expectativa de eso. Bueno, gente, gracias. Que le vaya Nos muy bien, vemos. gracias. Chao, Chao, chao. gracias.